Muy buenas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos aquí con Orgaz. ¿Llevo la camiseta al derecho o al revés? Que ya no me fío. ¡La llevo al revés! Bueno, hoy no me van a echar mal de ojo, ¿eh? No me van a echar... Es que la he visto rara, digo, esta camiseta algo le pasa. Bueno, voy a quedarme en penumbra, pero no por nada. Básicamente es porque no quiero que sea un pesoncillo, que aquí ya sabemos que estamos en YouTube y el algoritmo se puede volver un poco loco. Entonces, no voy a... A ver, streaming en directo, ¿en dónde está la webcam? La voy a ocultar, que esto pasa mucho. Hago así, ¡pum! Ya no hay nada. Y me procedo a darle la vuelta a la camiseta. Lo que no me pase. Yo me lo he visto raro. No es la primera vez que me pasa en algún directo. Pero no, vamos a vestirnos correctamente. ¿Qué es esto? Pues se podría poner de moda las cosas del revés. Bueno, ya salió, esa moda ya salió hace mucho tiempo, o sea que no es nada nuevo. Bueno, vamos a ello. Ay, ya sé que no se ve, ¿eh? Estoy haciendo aquí un striptease en my house. A ver tú, qué tontería. Pero bueno, en fin, como si yo tuviese algún tipo de pudor. Que no lo tengo, que no lo tengo. Bueno, ya está. Arreglado. A ver, una cosita. Voy a actualizar aquí. Ana, muy buenas noches, bonica, preciosa mía. Martín nos tiene abandonados. ¿Qué pasa? ¿Que no hace directos? Me tiene aburridísimo. Los días que no hago directos, luego me pongo a hacer un directo y él hace directo. Y yo, ¿me cago en el demonio emplumado? Pues sí, me pasa. Hola, bonica mía. Bueno, vamos a lo que vamos, que siempre es lo mismo, que es a mencionar a todos los miembros del canal, comenzando por Agustín Pastor, Marcelo Yanaquini, Germán Luz Pazos, Sebas, Federico Juárez, Gonzalo Rigoyen, Eduard Petcu, Nora Secas, Nelson Lepe, Dionisio, Francisco Toro Godoy, Freisy Navarro, Fernando Redejoz, Federico De Luqui, Wendigo, Gabriela Sagüenza, Idor Recio, Juan Carlos Arriagada, Cira, David Escatolini, Sandra Ruiz, Don Cacahuate, Santi Hernández, El Negre y Miguel Ferreira. No me ordena últimamente, se pone a dar vueltas esto y no se actualiza por el orden. No me salen los miembros del canal por orden, no hay manera. No sé qué narices pasa, que además es que da igual, está transmitiendo, no está transmitiendo, que no se ordenan. Pues nada, no se ordenan, pues a tomar viento, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, pero me da rabia porque siempre lo digo, ordenadico, ahí venga, vamos, desde el más antiguo, que es Germán, al más nuevo, que no me acuerdo quién es. Bueno, muchas gracias a todos los Patreon del canal, personas a los cuales tanto los miembros como los Patreons son pues, posibles todos los vídeos. Comenzando por Nora Secas, Crickson, Enrac Watchmaker, Cira, Ángel Martínez Yepes, Artimio Rosas, Jorge Alonso, Alen Sarmiento, Patricia Calderón y Sota, Roberto Bebé y Gemina Overseas. Tengo 3 notificaciones aquí de qué. Ah, bueno, que han visto los vídeos y tal. No he grabado hoy, ¿eh? Hoy me lo he tomado, he dicho, domingo no hago ni el huevo. Domingo no hago ni el huevo, me niego, no hago nada. Y no he hecho. No he hecho nada, o sea, nada. No he ido a grabar, no he ido a nada. Ayer estuve grabando, pero es que hoy digo, otra vez a bajar a grabar. Y tendría que grabar el contenido de los Patreon y tal. Que lo grabaré esta semana, no hay ningún problema, pues meto un vídeo a la semana y ya está. Pero digo, ostras, es que no tengo ganas de bajar a grabar otra vez, encerrarme en el infierno, pasar calor. Digo, no. Así que, y tengo vídeos, o sea, todos los vídeos de la semana están. Lo único que tendría que, así como tal, grabar el vídeo para los Patreon. Que tengo que seleccionar algo, no sé de lo que hablaré, algo les contaré a mis chiquillos. Ayer sí que lo que estuve haciendo es que estuve grabando y luego me encasqueté 2 vídeos para Orgaz Skinker. Así que ya te digo yo, dice, justo está haciendo directo, ¿ves? No falla, no falla. Luego yo termino este directo y el crío ya no está. Y me lo tengo que zumbar el directo ahí sin... Ay, en diferido. No quiero. La gata que quiere entrar. La gata que quiere entrar. Quiere dar paso. Hola Marcos, muy buenas. Yo de ti cambiaría el título. ¿Qué te iba a decir? Comentando el partido del domingo. Es que no sé qué partido hay hoy, pero como sé que ha empezado el fútbol, pues digo, pues venga, ya está. Pero yo qué sé, por aquello de que, escúchame, yo lo dejo. ¿Qué partido es? A ver, ¿qué partido es? Nadie sabe qué partido es. ¿Por qué tiene que ser un partido de fútbol? Puede ser un partido de ajedrez, puede ser un partido de voleibol, puede ser un partido de ver quién maquilla mejor y más rápido.
¿Quién se perfuma más rápido y quién gasta los perfumes más rápido? Es muy abstracto. Me da igual, no pienso cambiarlo, se va a quedar así, lo siento. Cuando se decide un título, así que se queda. Tú en tu canal, Marcos, pon el título que quieras. Yo en mi canal pongo el título que quiero y considero oportuno. Gracias. Vale, pues... Claro, si es que a las cosas se le llama, y yo sabéis que aquí en este canal yo no me corto un duro y tengo para repartir para todo el mundo. Pero lo único que podía faltar ya es que tuviera que cambiar el título. ¿Por qué? Porque tú decides que yo tengo que cambiar el título. Pues mira, si me das 20 euros ahora mismo, cambio el título. Si no hay 20 euros, no cambio nada. Y estoy siendo barato. Porque podría decirte 100 euros y cambio el título. Fíjate, tengo precio, ¿eh? Tengo precio. Pero me ha sentado mal, ¿eh? Si no, me ha sentado mal. Me ha sentado mal. En mi canal decido yo los nombres. Y vuelvo a repetir, si quieres que cambie el título, di, toma 20 pavos y cambia el título. Y encima tú me dices el título que pongo y lo cambio. ¿Vale? ¿Te parece, Marcos? Yo creo que es razonable. Tú no le vas a llamar a nadie de televisión a decirle cambie. Yo de ti cambiaba el título, ¿verdad? Pues no tengo por qué cambiar el título de mi directo. Qué mamonazo eres. Voy a leerte. Es que como no me pasé al otro dashboard, no lo leo. Cambia el título del vídeo mejor. Yo pondría algo como Megamare y tal. Hay un error ortográfico, por cierto. La última que has reseñado no la encuentro para probar. Empezaremos por la Megamare. No, pero la Megamare no está reseñada. La Megamare sí está reseñada. Yo la he hecho en el canal, tío. Megamare está hecho en el canal. ¿Cómo no va a estar? Y además ese vídeo no lo he borrado. Ese vídeo estoy convencido de que no lo he borrado. No. ¿Megamare está borrado del canal? A ver, déjame, voy a mirarlo. Megamare no está borrado del canal. Pero es que Megamare no es el título de un vídeo. No me aparece porque ahora está pensando. Pero yo no... Ah, no, es que no. Vale, me tengo que ir al contenido. Yo Megamare no lo borré del canal. Tendrá otro nombre, quizás. No me lo encuentra, ¿eh? Yo no recuerdo haber borrado Megamare. No lo recuerdo. Pero está YouTube aquí fastidiándome porque no me actualiza. No me actualiza, tío. Le doy a buscar y no me actualiza. Es igual que está ahí dando vueltas y es absurdo, pero bueno. ¿Y si lo hago por otro buscador? A ver, déjame, voy a mirarlo por otro sitio. Es que no lo sé. A ver, dame un segundo. ¿Dónde está esto? A ver, me voy a meter por el canal de Skincare. YouTube. Javier Orgaz. Vídeos. Buscar. Sí está. Megamare Ortoparisi, mega, pero sin mare. Sí, ese sí está. Sí que está. 18.000 visualizaciones. Cuando descubres O2, sientes que has elegido bien. A ver. Joder con la publicidad. Gestuchu. Esto de un pronuncio de Renault. Vete a la mierda. Ahora me van a poner otro más. Que no, hombre, que no. Que se me está saliendo anuncios a destajo. ¿Pero esto qué es? Por Dios. Qué delgado estoy aquí. Por Dios, estaba pasando más hambre que el perro un ciego. Vale, copio la URL del vídeo. Aquí. A ver. Pegamos. Este es el vídeo de Megamare. Vale, ya está. Digo la lataza, no sé qué. La última, estoy viciado a tu reseña. Muchas gracias, Bonico. Espérate que te voy a dar esto y voy a cambiar el título. Cambio el título. Tú has hecho tu aporte y yo cambio el título. Y tengo que meterme también en los otros sitios para darte likes, tío. A ver, un segundo que me tengo que meter en los dos canales y ya los dejo abiertos. Aquí Javier Orgaz. Me meto aquí. Y esto por aquí. A ver si cargan las tarjetas. Me gusta las tarjetas. Oye, darle me gusta a las tarjetas del chiquillo, ¿eh? Que me ha dado un disgusto muy grande nada más empezar, pero mira, ya lo he solucionado.
Y ahora me voy a meter en el de Orgastalk, que tengo que publicar algo en Orgastalk. No quiero estar tanto tiempo sin publicar nada allí. Y hoy la publicidad, que me parece muy bien la publicidad, pero tampoco hay que pasarse. Aquí, aquí... No, es que no sé... de verdad que no sé ni el partido que había ni nada. No tengo ni idea, no sé los partidos, no sé nada, de verdad, créeme. Lo que pasa que sí que sabía que evidentemente ya creo que ha empezado el fútbol y que por eso he puesto ese nombre, pero vamos, que lo he puesto en modo abstracto, que no ha sido con ninguna intención de nada futbolero, porque además yo el fútbol no me gusta, lo detesto, pero que no me gusta nada. Y entonces, para hacer lo siguiente, a ver. Vamos a hacer una cosa. Aquí, YouTube. Contenido. En directo. Aquí. Voy a cambiar el título. Ojo a lo que voy a poner. Atención. A ver, a ver. Es que esto va a tener sorna. Esto va a tener mucha sorna. Voy a ello. Voy a darle al OK. Guardamos. Ahí está. Si le dais a refrescar, igual se os ha cambiado ya el nombre del directo. Igual se ha cambiado ya el nombre del directo. Mira aquí, somos 5, madre mía, vaya desarrollo, pero yo por lo menos estoy descojonado de la risa. Ay, Dios mío, voy a darte los likes, chiquillos, espérate, además tengo que poner los aplausos, voy a poner los dos del tirón, pero primero quiero poner los likes, aquí y aquí like, y ahora aquí, y te pongo, no, este no, entonces me faltaría aquí solamente este, creo. ¿Aquí hay like? No, sí hay like en todos. Vale, ya está. Y esto... Y en este... En este están ya, vale. En Skincare están. Mañana hay vídeo en Skincare, hay 2 vídeos grabados para Skincare. O sea, esta semana en Skincare hay 2 vídeos. Y el otro está todo ok. Vale, perfecto. Entonces, esto minimizo y leo a Marcos. Es una broma cariñosa que no quería faltar, pero lo que parece es un crack. Vale, gracias. Pues eso que creo que no la voy a encontrar es a la taza Atlas. Solo la he visto en una tienda rara online. Sé que hay gente... Es que, a ver, me da mucha rabia. No por nada, sino porque... cuando se hacen las reseñas, no es que la haga yo, es que a lo mejor coincide con alguna reseña más de este mismo perfume y los seguidores van corriendo a comprar. Yo tampoco sé con qué estocaje real están jugando los fabricantes, entiendo que muchísimo y además a nivel global. Que luego no hay stock y toca esperar. Cuando hice el vídeo de la Blue Sapphire, agotada. Pero agotada, o sea, no había forma de encontrarla. Luego, al parecer, la han ido reponiendo y ya es posible encontrarla, pero es que esta no estaba ni tan siquiera estaba en Amazon. En Amazon hay punto de venta. Voy a tener que... A ver, es que me veo el faldón este del...
estoy más hacia acá que no tan hacia allá. Voy a tener que hacer unos cambios aquí con el chat porque cuadro del chat. El cuadro del chat lo voy a poner por aquí porque es que me estoy yendo para acá y estoy encima y me agobio. Así que prefiero tener el cuadro del chat ahí. Luego me iré para acá, me iré vete a saber dónde. Y entonces eso es lo que pasa, que coges, lanzas una reseña y te das cuenta de que no hay stock por ningún sitio. Y de hecho en la zona de compritas no he puesto esta última porque es que no hay. Es que no hay. He puesto otras, pero esa no está. O no estaba, por eso digo que me tendré que conformar con Megamare. No, pero escúchame, Megamare yo no se la... A ver, yo Megamare no la recomiendo, a no ser que si te gusta el Ambroxan, vale. Pero Orto Parisi peca mucho de eso. O sea, los perfumes de Orto Parisi, bueno, hay alguna excepción, porque a verla, hayla. Pero se le va muchísimo a este tío la mano con el Ambroxan para conseguir potencias. Luego lo disfraza y lo camufla con otra serie de sustancias, de materia prima, o de llamarlo como quiera, de moléculas. Y luego tenemos el regustillo ese de Ambroxan que sale por los cuatro costados, que huele rico porque huele rico, pero yo la desaconsejaría. Como no te guste el Ambroxan, pasa de eso porque es que es nivel máximo de Ambroxan. Muy potente de Ambroxan. Y es que el olor sale por los cuatro costados. Puede haber, evidentemente, hay matices y todo lo que tú quieras, pero a mí es una fragancia que no me recuerda para nada el olor marino ni nada de eso. O sea, y yo vivo en zona costera. O sea, yo cada vez que me pone, pues, si el mar en tu ciudad huele así, perfecto por ti, pero hijo mío, que manden a alguien a limpiarlo porque tiene que oler un poco a mierda. O sea, no es que huela a mierda, pero joder, el mar no huele así. Con todos mis respetos también, el agua di sale no huele a mar. O sea, huele desde una perspectiva más campestre, con zona acuática, pero es que son... Las comparaciones son odiosas. Megamar es una sustancia, esas son sustancias, y hablo de sustancias y todo. Es un perfume que yo encuentro altamente sintético. Altamente sintético. Altísimamente sintético. De todas formas, son 140 euros. Al precio que están ahora mismo los perfumes, pues bueno, tolerable. Pero yo no te diría que te compres eso, porque además la que he reseñado es muchísimo mejor que Megamar, está mejor hecha. Está muchísimo mejor hecha. Date una vuelta por las tiendas de Barcelona, que seguramente la puedes encontrar, ¿eh? No sé dónde, igual alguien te puede echar una manica, a ver dónde la puedes encontrar en una tienda de Barcelona. Pon un comentario, Marcos, que tú no te das mucho por los comentarios, pero pon algún comentario en el vídeo del canal. Pon, ¿dónde puedo conseguir este perfume? En Barcelona. Y entonces alguien seguro que contestará. Yo no te puedo contestar porque no lo veo en Barcelona, pero vamos, que me extraña muchísimo que en Barcelona no tengan en la tafa. O sea, va a ser muy complicado que en una tienda no puedan tenerlo y sobre todo porque ya sabemos lo que hay con la tafa. Que están en Barcelona, fijo. En mayor o menor medida están del tirón. Que te voy a poner los aplausos, campeón. Hombre, faltaba más, por el amor de Dios Cristo bendito. Oye, no me has dicho nada de qué te ha parecido el título que he puesto, Marcos. ¿Te has callado? Cerca de Barcelona hay la tafa, pero esa en concreto no. Esto es que es muy raro, de verdad, desde que estoy haciendo perfumería jarabe, me estoy dando cuenta de que, bueno, jarabe ya, entre comillas, que el problema son los estocajes, cada vez que... Es que tiene que haber poquísimas unidades, por lo menos aquí en Europa. Me quedo flipando porque digo, pero ¿cómo es posible esto? O sea, y sobre todo en la tafa, vuelvo a repetir que lo fabrican aquí arriba, en Cornellá. Esto me lo he inventado, pero están en Barcelona. Tienen dos fábricas, fabrican en Arabia y fabrican aquí. O sea, que es que no, es que ellos son los que fabrican allá y aquí. Y que no te encuentres existencias, pues dices, aquí ha pasado algo. No se han agotado, porque no se han agotado, pero es que yo no sé, algún tipo de problema de distribución, dependiendo de dónde sea la producción de la gente de los Fragance, pues están en un sitio o en otro y yo no lo sé. La verdad que no sé cómo operan. Lo que sí sé es quién los fabrica. Y los fabrica Eurofragance, que son catalanes. O sea, lo raro es que siempre nos encontremos con el rollo de que
alguien, quien sea, me da igual, saca una review y automáticamente es que vuelan. Pero es que a lo mejor vuelan habiendo pocas unidades. Que no os penséis que estamos vendiendo aquí cientos de miles de unidades porque hagamos una review y todo el mundo va como loco a comprarlo y compran 8000 botellas. No, no. Que igual el estocaje es limitadito y yo que sé, con 10, 15 unidades que se vendan por página web, pues ya la tienen liada. Claro, entonces, porque pensar que son las visitas en estos vídeos no paran, es continuo. Por lo menos en mi cámara no paran en ninguno, porque yo tengo las visualizaciones, gracias a Dios, están siempre activas en cualquiera de los vídeos. Pero en estos de perfumería jarabe, pasa lo que pasa, y es que se agotan, se agotan, se agotan, se agotan. Y da rabia. Sí, además sí pasó a escala más gorda, entiendo que pasó con el Pirates de Atkinsons. Se agotó en todos los sitios cuando se quedó la reseña, no quedaba por ningún lado. Es que no quedaba en Amazon, no quedaba tampoco en otro punto de venta que es Parfum Dreams. Es que no había. Es que no había Pirates por ningún sitio. Subieron los precios porque no tenían estocaje. Le pegaron pero una subida de precio fue absolutamente brutal. No sé si se llevaron el precio del perfume a 160 y pico euros, cuando normalmente cuesta 120 o menos. No me acuerdo cuál era el precio de salida, era muy cortito. Pero yo que sé, voy a ponerte los aplausos, chiquitín. Muchísimas gracias, y no te lo tomes a mal todo lo que te he dicho. Aplausos. Venga, vamos allá. Vale, ahí están. Muchas gracias, Bonico. El tío con más cojones de todo el canal. Me cago en todo. Y ahora vienen los segundos. El título es divertido, me da risa. Muchas gracias. Yo no sé. Yo no sé qué pasa aquí. Pero esto está cuajado de moscas, O sea, yo creo que llevo como fulminado. No habré matado ninguna mosca, seguramente, porque estos insecticidas de ahora son wok y no matan nada. Pero voy a volver a conectar las lámparas que compré, esas de las luces azules, que son las únicas que me liquidan las moscas. Ha cambiado el tiempo ya, gracias a Dios. Se nota más fresquete, pero estoy teniendo invasión de moscas. Porque se están... Claro, bueno, las tengo yo, las tiene el vecino y el demás para allá, porque se meten buscando el calor. A ver si se acaba ya este calorazo y empieza ya por lo menos un poco de fresquito, porque es que de verdad... Y yo sigo teniendo el ventilador encendido, El ventilador está enchufado, claro, pero de todas formas ¿no ves? Ahora me estoy yendo para acá. Con la farola puesta. Que este año no hay moscas del café. ¿Cómo que no? Es que lo que pasa es que yo este año he dejado de tomar café. Ya no tomo café. Entonces... no tengo el problema de la mosca del café. Sigue cayendo café, De vez en cuando he tenido que tirar hasta incluso una cafetera entera. Es a coger una cafetera entera y tener que tirarla por ver moscas flotando dentro con el café prácticamente recién hecho. Sí, han habido moscas del café, pero lo que pasa es que ya el café lo cojo, lo hago y cuanto antes lo cojo y que se lo beba quien se lo tenga que beber, porque yo no tomo café. Yo ahora por la mañana me tomo un vasico de leche, natural, sin desnatar ni nada, ahí a tope y para adentro, y eso es lo que me tomo. No bebo café, me pongo muy nervioso y paso. Luego voy como una cabra loca por ahí y no tengo ganas. Prefiero estar como más en plan tranqui, relajado. Paso, pero qué ascazo lo de las moscas en el café. Especie autóctona española, qué asco. Son los focos, que este año no hay mosca. Bueno, si esto ya te lo he leído. Y lo del Megamare y lo de la taza y todo eso. Oye, ¿qué os pasa, chicos? ¿Estáis todos muy callaetes? ¿Dónde estáis? Hola, ¿hay alguien por ahí? Vamos a charlar un poco. ¿Esas lámparas ultravioletas sirven? Sí, las lámparas no sé si son ultravioletas. Son lámparas que tienen... Lo venden los chinos, Que no te vayas a pensar que yo me he gastado un pastizal. Que esas lámparas las venden los chinos. Estas tienen forma de... como de una especie de capsulita. Son bonicas, Estas son bonicas.
Tienen la luz, llevan la luz azul, las moscas van para allá, las polillas y todo lo que tenga que ser va para la luz y hacen luego así, pla, 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 ya sabes tú. Y luego pues recogen los cadáveres quitándole la parte de abajo y sacan los cadáveres y limpian la lámpara. Es un poco repugnante, pero me da igual, escucha lo que te digo, para matarlas y que te caigan por los suelos y luego la estés pisando pues, y hagan... Pues no. Así que a mí me funcionan. Tengo una en el baño, otra en el pasillo y otra aquí. Lo que pasa es que la de aquí no la tengo conectada. Pero en total tengo 3 y son de los chinos, que no. Y además que baratas, que no son de esas tipo pantalla como en los supermercados y en las carnicerías. No. Luz azul y para adelante. Voy a abrirme el WhatsApp web, que no sé si alguien me ha mandado algo. He oído así como un zumbido, no sé. Es que tengo el teléfono cargando. Ah, vale, estoy tranquilo. Vale. No hay problema. Pero que sí que funcionan, ¿eh? Las lamparillas esas infernales. Yo compré primero una. Y cuando la probé dije, uy, esto es mano de santo. Funcionan. Y no solamente eso, sino también por los mosquitos. Porque con los perretes y los gatos paso de que me cojan leishmanioses y cosas de estas con el tema de las... No sé, es la leishmaniose, la leishma con el tema de los mosquitos. Y aquí hay mucho mosquito y prefiero tener las lámparas enchufadas. Ellos tienen sus collares. Bueno, collares no, pero ellos llevan pipeta. Ellos llevan la pipeta. Llevan pastilla y pipeta. Y lo que pasa es que la pastilla es para las garrapatas y las pulgas, pero la pipeta sí que es para el tema de los mosquitos. Porque sí, porque aquí hay mucho y yo no quiero tener problemas con mis animales. Yo los saco a pasear, le echo su spray también y se lo he hecho todo, pero aquí en casa las lámparas las pongo. Lo que pasa que, claro, evidentemente, la única que tengo siempre funcionando, casi siempre funcionando, es la del cuarto de baño. La del cuarto de baño sí, porque la ventana del cuarto de baño está siempre abierta. Pero ahora con el chorro de moscas que hay aquí, tío, esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Hola Cristinica, muy buenas noches. Me he vendido a Marcos. Le he dicho, me ha sentado muy mal que me digas que cambie el título del vídeo. Digo, si quieres que eso, tienes que comprarme porque tengo un precio. Y el tío huevos ha hecho así, toma, toc, toc, toc. Tiene unos huevos así de gordos, ¿eh? Oye, escucharme, Marcos es un buen partido. Bueno, mejor dejarlo solo, porque así es para mí. Yo a Marcos lo quiero para mí. En el momento que aparezca una chica que se me lleve a Marcos, ya no lo voy a volver más y va a desaparecer de mi vida. Va a desaparecer el Marcos de mi vida. No quiero. Te quiero siempre soltero. No te cases nunca. Y si lo haces, separación de bienes. Todo ante notario. Y hay otro papel más que no sé cómo se llama, que también te exime de que tengas que pagar más cosas. Hay otro papel más, hay otro documento más que se hace en notaría, que no es la separación de bienes, es otra cosa más, que no me acuerdo cómo se llama. Alguien si lo sabe que lo diga ahora, que haya para siempre. Hay otro papelote más ante notario. No está solamente ese, o sea, no sé gilipordos y firmar los papeles de la separación de bienes y lo otro que no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo, no sé qué responsabilidad, es que no me acuerdo cómo se llama. No tengo ni idea de cómo se llama. No me acuerdo. Y eso, yo estoy amarillo como de costumbre. Estoy amarillo. Esta cámara me lleva mal traer. No me voy a ver nunca normal con ella. Pero estoy yo que te doy muchos mimos. Sí, bueno, pero tú sabes que a mí me gusta el amor masculino normalmente. Me dejo llevar también por el amor femenino, pero un amor con fuerza a mí me gusta mucho más. El amor con potencia, porque la potencia sin control es una fiesta. Me está saliendo la vena Martín. Yo soy más comedido. Bueno, no sé. Cuando todos cerramos la puerta de casa, luego puede ser es un infierno, un vicio y esto. ¿Cuánto tiempo llevamos? Media horica de directo, qué lástima. Madre mía. Ya el día 30, ya estamos casi a día 30, nos falta nada, 25 minutos, ¿no? Como aquel que dice ya. Y ya entramos en el último día del mes. Mañana no creo que haga directo. Mañana tengo que ponerme a editar vídeo. Mirar lo que me ha pasado. Ayer me iba a poner a grabar. Lo que pasa es que llevaba ya encima 5 vídeos.
Pero 5 vídeos no para este canal, sino que 3 para este canal, 2 para el de Skincare. Y dije, no sigo grabando. Y claro, se quedó ahí que no he hecho porque tenía que volver a repetir, a hacer el vídeo de la Gucci Guilty Absolute. Así que esta semana me pondré y regrabaré otra vez ese vídeo. Ya lo que sí que voy a hacer, evidentemente me voy a mantener coherente, no con lo que dije, sí con lo que huelo, porque ha evolucionado, ya tampoco está igual. Entonces, como no está igual, y cuidado porque lo que yo tengo es un batch code number 1 cuando salió, pero ya no está igual, está como más alicorada, más pesada. Pero voy a hacerla atendiendo a lo que hay ahora, atendiendo a lo que hay ahora, no a lo que dije antes, que yo no me acuerdo ni de lo que dije, pero que además es que la veo está incluso más oscura y todo, la veo más oscura, más lúgubre, más tenebrosa. Y me la eché el otro día, la estuve también probando, ayer me la eché. Y igual que iba a hacer el vídeo, digo, no voy a hacer el vídeo porque estoy agotado. Así que esta semana cae ese vídeo. Y hay otro que también estáis esperando, que ya está hecho. ¡Hombre Agustinico! Gracias, hermoso, que me gusta mi tu perrete. Aplausos. Aplausos, porque, bueno, no te puedo dar aquí, es un super sticker, creo, o algo. No sé lo que es esto. A ver, ¿qué es esto? Voy a meterme en el dashboard de YouTube. Ah, sí, aquí corazón. Vale, es que no me sale esta. Estaba en el otro sitio y te voy a dar me gusta por los otros 2 sitios. A ver, claro, tengo 2 canales, pues te doy like por los otros 2. A ver, uno por aquí, que no sé ni cuál es. Ah, sí, y este es de. El siguiente es del Orgaz Talk. Y ese de Orgaz Talk. Hombre, por supuesto, faltaba more. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. Escuchadme, hay 20 personas, para arriba, para abajo. Darle al like, ¿no? O sea, me parece súper triste que haya gente aquí y que encima, pues, no hayan likes. O sea, es que de verdad es un poco penoso. O sea, encima de que somos poquitos, parió la abuela. Los likes son gratis, no hay que pagar, no hay que sacar la tarjeta. Si sacáis la tarjeta mejor, que a mí me viene bien. Claro que estamos ya en el último día del mes, casi. Nos queda un día, 20 minutos, como aquel que dice, para que se acabe el mes asqueroso este. Y empezamos ya con la campaña navideña. Madre mía, madre mía. Me parece que me voy a poner a grabar todos los vídeos de Navidad de golpe. No voy a salir del estudio. Me voy a poner a grabar vídeos de Navidad, vídeo de Navidad, vídeo de Navidad. Y que sea lo que Dios quiera. Por algún sitio saldrá el sol. Los likes son gratis. Mover el dedito. Si es que son pues yo aquí no veo que nadie mueva el dedo. Ni que nadie mueva nada. Aquí nadie mueve nada. Esto es un desastre. Esto es un desastre. Una catástrofe. Hombre, por Dios. Se cuestan nada. Bueno, voy a hacer un comentario de algo que... a ver, yo normalmente las colecciones de Hermès me encantan. Y esta última me ha gustado un montonazo, pero es que la he encontrado ligeramente repetitiva con respecto a las últimas. Entonces, claro, he dicho... vale, estás molona, pero creo que te estás encasillando en un estilo porque sabes que estás vendiendo como rosquillas. Y... vale, acepto pulpo como animal de compañía. Me ha encantado, pero me he aburrido. Me he aburrido muchísimo porque además la gama de colores es la misma, la gama cromática de colores que han empleado, la paleta de colores que han empleado, es que es la misma que en las 2 últimas colecciones. Que de verdad, que a ver, la primera impresiona, la segunda te gusta un montonazo, pero la tercera ya dices, cuidado, cuidado, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y ojo, porque sé que han dado ya con la fórmula de venta, por eso no han querido arriesgar y presentan super colecciones. Pero te quedas así un poco como diciendo... ¿qué me estás contando, Pedrín? Luego, Alexander McQueen. Ay, madre mía. He visto el desfile también. Es que si no lo digo, reviento. El desfile de Alexander McQueen. Por el amor de Dios, Cristo bendito. Por favor. Un poquito de por favor. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Yo creo que Kering quiere arruinarse. Don Paco quiere arruinarse. O sea, no entiendo esto ya. De verdad que lo de Don Paco ya no lo entiendo. Quieren arruinarse. O sea,
tío, tienes Balenciaga, que es un circo, y ahora tienes Alexander McQueen, que es otro circo. Pero es que encima, ojo, Mugler presenta colección, veo el desfile, salen las modelos ahí con un postizo con forma de triángulo tapándole los ojos a las modelos, que es lo más moderno del universo por lo que se ve, que se les ha ocurrido por la cabeza, y la ropa es un aburrimiento también. Horrible, feísima, nada. Tirando, como siempre, de cosas del pasado. Que por cierto, ya aprovecho y digo, ¿qué pasa aquí? Hay espionaje industrial, porque os invito a que veáis el desfile de Mugler, y luego veáis el desfile de Balmain, que hizo primero Olivier Rousteing. Y los cuerpos, los talles, todo es... No sé quién se ha copiado de quién. A ver, las siluetas que ha sacado Olivier Rousteing son de él. Pero es que lo que ha sacado Mugler no es de él y es de Olivier. Claro que a no ser que hayan tomado las mismas referencias... las mismas referencias de cuadros y de cosas de estas, miliñaques y cosas de estas así... Pues es que no lo puedo entender, porque que salgan las mismas siluetas con distintos tejidos y distintas ropas, te quedas ahí un poco diciendo, ¿pero esto de qué narices va? Pues sí, hay mucha metida. Digo, ya estamos igual que en el perfume, uno copiándose del otro una vez que alguien encuentra una fórmula para seguir explotando. Lo que pasa que, claro, luego cuando al otro viene de unas vacaciones de verano de pegarse unos festivales que te alucinas y saca una colección así un poco más chof, porque es lo que ha sido con Balmain, ha sacado una colección chof porque el crío venía de pegarse fiestas y yo lo entiendo, que disfrute la vida loca, y mira que me cae bien, pero no. Y luego resulta que viene Mugler y saca lo propio también con las mismas siluetas y dices, bueno, Mugler, ¿qué has hecho? ¿Has copiado las siluetas del desfile anterior de Balmain? ¿O esto cómo me lo como yo? ¿Cómo me lo guiso? ¿Cómo me lo como? No, pero dirá, no, es que he tirado de lo que es todas las colecciones anteriores que hizo Mugler, el diseñador Mugler, tal cual. Hemos tirado del histórico, de todo lo que había en los archivos, y esto estaba ya antes que todo lo demás. Y tú diciendo, sí, como que el otro no copiaba de los cuadros y de no sé qué, no sé cuántas. Claro, es lo que han hecho todos. Hasta, bueno, Gaultier ha hecho también lo propio. Todo el mundo tira de pinacotecas. En fin, un desastre. Un desastre. Viene ahora también el último desfile que va a hacer Margiela. Me parece que es mañana, puede ser. No sé, lo tengo ahí que me salte la alerta. Si no ha sido ya, hoy, que me extraña. Pero Margiela viene ya. Y vamos a ver qué es lo último que ha hecho John Galliano para Margiela. Porque ya sabemos que se va a no sé dónde. A algún sitio se va el chiquillo. El chiquillo que tiene ya no sé cuántos años. Pero vamos a ver qué es lo que presenta. Ya, me parece que ha sacado ya un par de avances. Creo que va a ir muy en sintonía con lo que hizo en el desfile de alta costura. En el último desfile de alta costura. Pero que todo va muy a la par. Creo que la desidia y el aburrimiento llega por todos lados. Y llega al perfume, llega a la moda, llega a todos los sitios. Yo estoy muy desencantado, ¿eh? Lo estoy diciendo siempre y no es coña. Porque la parte analítica tiene que ir por donde tiene que ir y va siempre por la misma vertiente. Si entramos en el rollo de podemos entrar en el tema de que las licencias no tienen absolutamente nada que ver con la firma, que la firma una vez que da la licencia se despreocupa y tal, que esto es cierto. Lo único que quieren es recibir la pasta por las ventas y se acabó. Pero es que esta desidia es algo que se está globalizando, es colectiva. Es colectiva y creo sobre todo que el problema viene por coger a gente que no está en absoluto preparada. O la gente que está preparada y está haciendo los perfumes está en un estado de aburrimiento muy bestia. Tengo a Ursa bebiendo agua.
Creo que es todo un aburrimiento colectivo. La gente está desencantada. Los directivos desencantados. Los creadores desencantados. Llámese de moda, de perfumería, de todos lados desencantados. La cosmética se está escapando un poco porque ahí sí que entramos más dentro de lo que sería el ámbito de la investigación. Entonces ya es otro rollo. Si hay algo que investigar, evidentemente, por el desarrollo de los propios productos. Pero lo que ya está más o menos así, que sabemos por dónde va, ojito, cuidado, porque esto está siendo un poco caótico. Un poco bastante caótico, de verdad, ¿eh? Un poco bastante caótico. Por eso digo que ojito, cuidado con esto, porque yo... vamos a ver por dónde lo tomamos, ¿eh? Que me fui rápido de live. ¿Cuándo fue eso, Eleonora? Eleonora, ¿eras tú el otro día? ¿Fue el otro día, Eleonora? Fue el otro día, eras tú, ¿no? Me parece que al día siguiente fue en ese directo que duré nada. Es que estaba agotado. Mira, a ver, no tenía que ni haber hecho el directo. Habíamos muy poquita gente. Supongo que serías tú. Me parece que te mencioné. Creo que te mencioné en el directo del día siguiente. Creo que hay mucha desidia en todos los sectores. Muchísima. Muchísima. Creo que estamos pasando un punto de desencanto total. Pero en todos lados, ¿eh? Yo lo estoy pasando, lo está pasando todo el mundo. Yo creo que lo está pasando todo el mundo, ¿eh? ¿Alguien habrá que se escape? Sí, lo sé. Posiblemente alguien se pueda escapar. Pero creo que esto está siendo un completo, total y absoluto aburrimiento, ¿eh? Pero un aburrimiento. Porque no hay por dónde coger las cosas. Entonces, claro. Entiendo la... A ver, en todos los sectores sentimos muchísima presión porque tenemos que hacer el trabajo lo más eficiente posible y que dé resultados. En todos sitios, en todos los sectores y en todos los ámbitos. Pero es que lo que estamos viviendo ahora es que no hay resultados. Aquí se están llevando las manos, los que se llevan las manos, que son los productores de supermercados como Mercadona, pero porque no tiene más remedio que ir a comprar para comer, ¿vale? Son los grandes especuladores de la alimentación, los grandes especuladores de la alimentación. Llámese el supermercado que sea. Ellos van a lo que van y es lo que es, y yo lo entiendo. Pero lejos de todo eso, creo que en cualquier otro sector, y ahí también va por objetivos y todo lo que queramos, ¿de acuerdo? Pero es la desidia. Precisamente el hecho de tener que ir por objetivos, ir cubriendo objetivos, ir luchando contra corriente para posicionar un producto, hace que al final te canses y termines agotado psicológicamente, con lo cual no puedas. A mí me ha pasado, y me sigue pasando, y estoy en fase desde hace ya meses que lo estoy diciendo, porque veo que el canal no va, que no tira, que no chuta, me estoy dejando la pelleja y sigue sin ir, sin chutar ni nada. Entonces, claro, es tanto el esfuerzo que le pones, muchas veces le pones pasión, llámese el sector que sea, no me estoy poniendo yo tampoco, que sí que me pongo, pero quiero que se entienda lo que estoy diciendo. Estoy globalizándolo. Desde mi punto de vista, como primera persona, pero creo que el análisis es global. Tanta pasión, tanto esfuerzo, muchas veces tantísimo cariño que se pone para ver que luego te estrellas, que no vendes nada, porque realmente no vendes nada, pues te toca la nariz. Te toca la nariz. Luego hay gente que tiene su propia burbuja, que le va todo como muy bien y tal, pero es también gente que acaba de empezar. O sea, hay que entender que, por ejemplo, Tiki Tiki acaba de empezar. Cuando la gente que está en Tiki Tiki, y a pesar de ganar millones, o puedan ganar millones, porque tengan millones de visualizaciones sus historietas y sus cosas, con el tiempo se irán desgastando. Se irán desgastando. Estamos en una sociedad de consumo, está claro, y da igual si consumes digital, como si consumes físico, como si consumes lo que tengas que consumir. Pero se irán desgastando. Es una plataforma muy joven, hay plataformas que son muy jóvenes, que a la gente, hay gente que les ha ido fenomenal, pero hay gente que ha sufrido un desgaste muy bestia. Hay un montonazo de youtubers, hablando ya desde esta perspectiva, que puede ser desde cualquier otra, que se han dejado la plataforma y
Y lo que han hecho es no publicar nada más que refritos en otros canales secundarios que tienen, y en sus propios canales principales lo han cerrado, ¿no? Auronplay, por ejemplo, me remito. Tiene un canal secundario, va subiendo refritos al canal secundario, en el principal no sube nada desde hace ya no sé cuantísimo tiempo. Te cansas, tienes desgaste. Es normal que tengas desgaste. Entonces, toda la pasión que pones, todo el esfuerzo que pones, que no se vea recompensado ni por un lado ni por otro, pues al final, pues pasa tantísima factura que dices, anda ya a tomar viento, estoy agotado, no puedo ni con mi alma. Es que es así. Es que terminas psicológicamente, ya no es el desgaste físico que puedas tener, que lo tienes, porque yo estoy muchas veces, yo lo que pasa es que me mantengo súper activo, pero, tío, o sea, yo y trabajo en casa, afortunado que soy, pero gente que se escachafla en una silla, vete a saber la de horas, sin poder moverse y estás ahí, venga vamos, venga vamos, venga vamos, venga vamos, al final dices que, hostias, sentido tiene mi vida aquí sentado escachaflao. Es que yo creo que no es vivir. O sea, de verdad lo digo en serio, ¿eh? No es vivir. No es vivir. Eh, de todo esto se pueden hacer multitud de interpretaciones y en cualquiera de los sectores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tratándolo así de una forma, pues lo que he comentado antes, global, el desgaste que estamos sufriendo es muy bestia, ¿eh? El trabajar por objetivos y poder conseguir lo que se necesita para un momento determinado, que es sobre todo sobrevivir, subsistir con calidad de vida, te lleva a no poder con tu alma y a no disfrutar tampoco de lo que estás haciendo, ¿eh? Sea lo que sea y como sea. O sea, es desgaste, desgaste, desgaste y desgaste. Y da igual donde trabajes y lo que estés haciendo. Da igual. Da igual. Porque no te llega un tortazo por un sitio cuando te llega por el otro. Es que es la vida, es la vida. No, no, es la vida de ahora. No, no es la vida de antes, es la vida de ahora. A ver, que os leo. Creo que mucha desidia en todos los sectores, dice Cristina, estamos todos chof. Lo nuevo siempre llama la atención, pero acabarán cayendo, como todos, como todos al final caeremos. En mayor... ¿Para dónde me suelo ir? ¿Para el otro lado? Es que no sé, como voy jugando mucho con los espacios, no sé ni para dónde me voy. Para no pillármela con el chat luego, después, cuando me muevo. Pero que es cuestión de tiempo. Los críos que empiezan ahora y que lo están petando en tiki tiki, al final dejarán de ser críos, no serán tan graciosos ni tan guapos, es verdad, y entonces veremos a ver a lo que se dedican. Porque ahora cuando se es joven, pues caes muy bien, las firmas te quieren mucho, pero cuando tienes ya 54 años, las firmas ya no te quieren nada. En absoluto. Así que se den prisa en, sobre todo, que ahorren. Si están haciendo y están amasando dinero, que ahorren. Porque cuando sean viejecicos, no los van a conocer ni el tato. Ni los van a querer. Ni los van a querer. Porque cuidado también, tengo que decirlo, estamos en España. Quien esté fuera, perfecto, porque se ve desde otro punto de vista completamente distinto. O sea, la edad es un grado en otros sitios, en otros países. En España no. En España tienes ya 50 años y olvídate. Bueno, es más, tienes 45 y olvídate, ya eres un escombro. O sea, con 45 años eres un escombro y quédate sin trabajo con 45 años, que vas a encontrar, porque vas a encontrar. Pero te va a costar la vida. O sea, tú imagínate ya cuando tengas 50, 55 años y te va a contratar a alguien. No te contrata ni el tato. Por muy bien que estés físicamente, por todo lo guapo que estés, por todos los estiramientos que te hayas hecho para estar ahí a tope on fire, te garantizo que no te llama nadie para trabajar, por lo menos aquí en España, Aquí en España no te quieren ni para estar barriendo el parking del Mercadona. Porque no te quieren. Ya te lo digo yo. Hay muchísima oferta que os copia a los demás originales y o profesionales. Pues eso me ha pasado a mí desde siempre. Dice, yo siempre tengo la suerte de trabajar al aire libre. Dice, y solo se suele reconocer el salseo, no el rigor en cualquier tema. Sí, esto también es otra, o sea, pero bueno.
Y de esto está pasando ya desde hace muchísimos años, ¿eh? El rollo este del salseo y tal. Y además es que es lo que se queda. Como te pongas y hagas algo así en plan salseo, la gente se queda con el salseo, pero no se da cuenta de que tienes un bagaje profesional detrás y una serie, por ejemplo, en mi caso, de vídeos que superan el salseo que haya podido haber en un momento determinado, que no era salseo, era análisis, que esa es otra. La gente en este canal ha confundido siempre lo que es el salseo con lo que es el análisis. Se lo llevan a su... porque es lo que tiene eh, esta época woke que nos toca vivir, que le dan la vuelta a todo, lo transforman para que parezca que es otra cosa, cuando en realidad es rigor y análisis y no tiene absolutamente nada que ver con salseo. Ellos le llaman salseo pues para denostar el trabajo de los demás, para ellos enaltecerse, etcétera, 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 pero de salseo aquí ha habido más bien poco o casi ninguno. Pero bueno, la belleza pasa y si no tienes profesionalidad no te quieren para nada, pero es que da igual. Como tengas años, ya puedes ser un profesional con un currículum de que te cagas, que no te quieren, ¿eh? Que no te quieren. Aquí, en España, ¿cuántos senior hay trabajando? Si no se lo han chupado a alguien, ¡pua! Aquí no hay seniors, ¿eh? Aquí seniors reales trabajando, es decir, te quedas sin trabajo y necesitan un senior. No, no. Vamos, que no, que no me creo yo de la misa en la mitad. Eh, Muy bien, Víctor, me alegro por ti. La que más te guste, la coges, la compras y chimpún. Y no tienes que gastarte un pastizal. Ande que les den. Que les den mucho viento. Dice, pero en ningún trabajo te quieren aquí por encima de los 50. No te quieren ninguno. No te quieren en ninguno. Que te van a querer por encima de los 50. Que va, que va. Aquí el salseo, nada se comentan las noticias con veracidad y escrupulosamente. Pues siempre se ha estado haciendo eso. O sea que, es más, pocas veces se ha fallado en lo que se ha dicho, ¿eh? Muy poquitas veces se ha fallado en lo que se ha dicho. Muy poquito, ¿eh? Muy poquito, muy poquito, muy poquito. Muy poquito se ha fallado, ¿eh? Muy, muy poco. No sé, ahora mismo la verdad que tampoco me acuerdo de fallos, pero de fallos de predicciones que parten de un análisis, pues la verdad es que no me acuerdo, porque hasta incluso con el tema de Body Shop ya estuvimos hablando que el tema de Body Shop, por ejemplo, aquí en lo que eran las circunstancias en España, eran que la mayoría son franquicias, no eran propiedad de. Entonces el asunto se tenía que tocar y llevar de otra manera completamente distinta. De todas formas, también os digo una cosa, ¿eh? Mucho rollo, mucho rollo, mucho rollo, pero la página web sigue cerrada. O sea, no sé hasta qué punto las tiendas físicas de los franquiciados van a poder soportar estar sin productos. O sea, o los productos que tienen, no sé, tendrán que ir reponiendo de alguna manera. Yo qué sé, pero que se busquen la vida como lo hago yo y ya está. Ah, no, Agustín, no, 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 no. Si ya sé yo que esto es a nivel global, es todo a nivel global, pero que creo que es cansancio, es agotamiento y las nuevas generaciones, como ya a nosotros nos achacaban que estábamos cansados y agotados, pues tú imagínate los de ahora, si a nosotros nos decían que estábamos cansados, tú imagínate los de ahora si no están cansados y agotados, que no saben ni freírse un huevo, o sea, no cocer un huevo frito. Esto es del vídeo, de la tafa del último vídeo. Entonces, por eso digo que la cansera es máxima. El nivel de cansera, cansero máximo. Y no sé cómo va a terminar todo esto. Pero se está viendo ya que están cerrando empresas por todos lados. Que los resultados no están siendo óptimos.
que las grandes firmas están pegándose batagazo día tras día, que están camuflando cifras, a inversores, porque las están camuflando, las están revistiendo de no sé qué historias, pero lo cierto es que la dependencia de China nos está pasando, sí, claro, efectivamente, al final termina repercutiendo en todo, pero está pasando factura. Y ellos son los primeros que lo saben, pero no les interesa tampoco decir que les ha pasado excesiva factura y están callados como zorricas. Estoy perdiendo la voz. Están callados como zorricas para mantener un poco el tipo y ver qué pasa cuando toque el cierre. Recordemos que los cierres llegan ya, nos queda nada. Es que estamos a nada. Si ya entramos en octubre. A partir de febrero me parece que cuando empiezan a dar las cifras, ¿no? Febrero-marzo. En febrero-marzo me parece que empiezan a dar ya las cifras de los cierres del año. Así que, vamos a empezar a ver que le van a echar la culpa a China, a la recesión americana, a la crisis de no sé qué, a la crisis de no sé cuántas, y es que ellos son los primeros que han estado subiendo los precios y haciendo que sea intratable poder comprar cualquiera de sus productos. Así que te fastidias. Suben los precios de esa manera, yo no compro absolutamente nada de tu firma. Y los chinos no son tontos. Lo mismo que también, efectivamente, de la mayoría de las empresas también lo que están haciendo es salir corriendo de China. Esto ya lo dijimos. Salen corriendo de China, se van a otros países donde la producción sale muchísimo más barata. Y están abandonando China. Los de esta generación nacieron cansados, están más en posición horizontal que vertical. Y volverá a salir el gran evento. No, por Dios, no quiero más eventos. Yo no estoy dispuesto a estar encerrado, ¿eh? A mí no me vuelven a encerrar otra vez. O sea, como no salga el ébola, yo no me voy a encerrar, ¿eh? Ni hablar. ¿Que estamos locos o qué? ¿Otra vez a encerrarnos de qué? Una mierda. Se encierren ellos allí con los Falcon. Se encierran en el Falcon y ya no salen del Falcon. Y que se queden encerrados en los Falcons y en los helicópteros esos que no me recuerdo cómo se llaman. Los mapaches esos, los apache o como se llame. Me da igual. Pero ya está bien la broma. Venga, ya está bien. Ya está bien. No, que las empresas le echarán la culpa. Bueno, si ya lo han estado haciendo, si ya lo sabemos. Si lo han estado haciendo, han estado echando la culpa a China, la recesión, el tema inmobiliario que han tenido allí. Y luego, efectivamente, también se lo han echado a los americanos. Porque los americanos compran mucho dentro de lo que es el sector del lujo, perfumería, etcétera. Compran muchísimo producto y se han enfriado por completo porque ahí pues eso. No sabemos qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa, porque, a ver, cada cual conoce su realidad. Yo no sé realmente cómo está el tema, la realidad americana, para que no les dé por comprar y estén aguantaetes. Cuando llega el tema de que hay algún tipo de recesión, siempre utilizan lo mismo. En Estados Unidos porque están en recesión o porque los millonarios y la gente con pasta y qué tal están aguantando capital porque no saben qué va a ser de su futuro, si lo van a echar de sus empresas, etcétera, etcétera. Cuando luego, y además se ha estado viendo siempre en los directos, cuando estamos con el tema de las noticias, cuando llega el tema del invierno, luego le echan la culpa al tiempo y dicen que o ha hecho muy buen tiempo por las Grandes Bretañas. Daros cuenta de que siempre estamos con lo mismo, siempre lo dicen. Hay muy buen tiempo en las Grandes Bretañas y entonces se ha retrasado la venta de la ropa de invierno. Pero es que luego cuando llega el frío es a la inversa. Y llega la campaña de verano, tienen la ropa de verano allí puesta y la gente no compra ropa de verano porque efectivamente o están cayendo chuzos de punta o se ha descongelado ya el Polo Norte. Claro. Entonces la gente no compra y siempre están con la misma, siempre es la misma monserga, es aburridísimo, lo mismo que cuando llega la Navidad, siempre estamos con lo mismo, los regalos de Santa Claus, los regalos de los Reyes Magos y la apertura de los siempre los telediarios son un coñazo, yo la tele ni la veo.
los regalos de Santa Claus y los abren. Los gastos, porque los Reyes Magos han gastado mucho dinero. Siempre es la misma monserga, es el mismo rollo. Es un rollo. Pero por el amor de Dios, hay formas distintas de contar una noticia sin cansar a la gente contando la misma monserga año tras año con la misma mierda. Pues año tras año la misma mierda. Y luego, cuando llegan las vacaciones de verano y la gente se supone que se incorpora a los trabajos, luego es que estamos de depresión porque, claro, el periodo vacacional ha terminado y la gente entra en depresión porque viene de las vacaciones. Y dices, es que no hay más otra forma de reflejar esta realidad que no sea así. Año tras año la misma mierda. Lo mismo que cuando se ponen a pactar los políticos, que ya lo tienen todo más que pactado y se ponen como a intentar jugar con nosotros diciendo, hoy está todo muy difícil, no se va a conseguir, no se va a conseguir. Y luego pasan 2 o 3 días y dicen, hoy mira, lo hemos conseguido, lo vamos a firmar. Bueno, es más, de hecho está firmado ya. Venga, hombre, vete por allá a la mierda, estoy cansado. Estoy muy cansado de todas estas monsergas. Esto, a alguien que empieza ahora, pues le puede sorprender. Pero los que ya somos viejunos, sexosos, estamos ya con el rabo pelado de escuchar estas monsergas todos los años, siempre igual. En el sector financiero pasa lo mismo. Lo mismo que también estoy hasta las narices de que se ponen a hablar de la inflación nominal, y la inflación no sé qué, y de la inflación no sé cuántas, cuando luego no, lo que no dicen es que es acumulativa. O sea, ¿qué me estás contando, Pedrín? O sea, basta ya, por favor, de estar tomándole el pelo a la gente y de no explicar las cosas. Que es que nos tratan como subnormales y por eso yo, deficientes mentales, llamadlo como queráis. Es que ya llega un punto que ya es que tocan la nariz. No veáis la televisión. Coger prensa de todos lados. La televisión no. La prensa está también que da angustia, pero coger prensa, leer prensa, mirar la prensa internacional. La prensa nacional da angustia. Todo el mundo dice lo mismo. Todo el mundo haciéndole el siguana al feo este. De la cara picada. Que estoy hasta las narices ya. Entonces a ver si los llevan ya de una puñetera vez a todo el mundo a la cárcel. ¿Cómo era la película de Berlanga, no? ¿Eran todos a la cárcel o algo así? Llamaba la película de Berlanga. Pues bueno, pues así, todo lo mismo. Que al final no se van a de la cárcel, ¿eh? Ya lo sabemos. Esto es España y aquí nadie dimite y nadie se va a la cárcel y nadie pasa nada. No pasa nada. Esto es España, ¿eh? Ojo, aquí no hay nadie que se vaya a la cárcel ni nada de esto. Y hasta incluso que se acabe la fiesta. Es que el mundo está lleno de sinvergüenzas. Hola Eli, muy buenas noches. En mi sector, que se supone que es super lujo, también se nota el bajón. Pues claro que se nota el bajón. Vamos a notar el bajón. Si estamos en unas... Estamos pasando un periodo de ruptura y no es en la Agenda 20... Bueno, sí, la Agenda 2030 tiene mucho que ver con todo esto, pero es algo más psicológico que otra cosa. No sé. Nos quieren como un colectivo hormiga y por lo menos con la gente de mi generación han topado. Con las nuevas generaciones no han topado porque las tienen muy aleccionadas. Pero a no ser que desde casa se les dé la educación que se les debe de dar y tengan 2 dedos de frente. Pero... esto no va bien. Esto no va bien. Esto no va nada bien. Hola Eli, cariño. Dice, hola a todos. Yo compro ropa en descuento de temporada y me ahorro unos pesillos. Pues claro que sí, pero eso es lo que tiene que ser. Yo llevo un montonazo de tiempo. Yo quiero el cuchillo. Llevo un montonazo de tiempo que no compro... Que no compro ropa de temporada. Entre otras cosas porque es absurdo. Porque no sé si os pasará por allá, pero aquí el cambio climático de verdad es que se nota. O sea, yo no puedo ser negacionista porque lo estamos viviendo. O sea, es que se nota muchísimo. ¿Para qué me voy a comprar yo algo en temporada cuando en realidad vivo en Murcia? Aquí hace todavía un calor que te mueres. Por la mañana se nota un poco de fresco, pero vamos, que yo voy en manga corta. Por todos lados con manga corta. Hace un calor que te mueres. Yo me voy a poner a comprar ropa de temporada ahora. Ni de coña. Uso la que tengo del año pasado y a tomar por saco. Y si no la del otro, me da igual. Es verdad.
¿Para qué? No tiene ningún sentido. Otra cosa que viviera en un sitio donde más o menos las estaciones del año estuviesen marcadas y se pusieran notar. Pero es que aquí no se nota nada de eso. O sea, ¿para qué me voy a poner yo a comprarme ropa de invierno ahora en octubre, que hace un calor que te mueres todavía? Que sí, que se ha notado que ha bajado un poco la temperatura, pero vamos, que hace un calor que te mueres. Me cae el sudor por chorretes. Yo que sé, que no, que no. Y luego cuando el invierno exactamente igual. El invierno que dura aquí. Me voy a comprar ropa de temporada para llevarla ¿cuánto tiempo? ¿Un mes y medio? Me voy a poner la ropa de invierno un mes y medio, que a lo mejor es cuando más frío hace. Hombre, seamos serios, pues va a ser que no. Va a ser que no. Esa ropa se la podrá comprar gente que viva como un poco más en el norte y tenga que abrigarse un poco más. Por Salamanca, digo yo. O Segovia. Galicia, Asturias. Pero aquí no puedes disfrutar de la ropa ni de la moda ni de nada. O sea, aquí tienes que ir como siempre, pues al salto de la mata y comprando cosas que evidentemente sean baraticas, porque es que tú no sabes el tiempo que va a hacer mañana. Mañana igual hace aquí 40 grados otra vez. Si es que no. Hay que ahorrarse la pastuqui. La pastuqui, la pastuqui. Hola Ezequiel Bonico, muy buenas noches, guapetón. Si reducieran un poco los precios, igual no influía tanto el tiempo. Aquí da igual, ¿eh? Yo no sé, Agustín, de dónde eres, pero aquí da igual, ¿eh? Aquí da igual. Es verdad, me da mucha rabia porque yo detesto el verano y el calor no lo soporto. Yo por mí, yo sería feliz de verdad en el Polo Norte. O sea, qué a gusto estar abrigado, hombre, en condiciones, ¿eh? Pasando diente con diente a lo bestia, no. Pero estando en un sitio frío, condiciones, anda ya. Yo no quiero calores. Lo detesto, lo odio. No puedo con él. No puedo, no puedo, no puedo. Qué asco. O sea, es que estar todo el tiempo sudando, cambiándote de ropa cada 2 por 3. Venga lavadoras y venga lavadoras. Venga, hombre, venga, que no, hombre, que no, que no, que no. Para eso mejor estar desnudo todo el día. Ay, con los huevos cocidos al aire. Que no, que no, que no. Que no aguanto, que no aguanto. Pero bueno, es que no me queda otra. Por eso lo digo, siempre, cada uno tenemos nuestra propia realidad. Uno tiene frío, otros tienen calor. Y así es lo que hay. No siempre se empatiza con la persona que tienes delante porque evidentemente mi realidad no es la tuya ni la del vecino ni la del otro. Pero bueno, un poco de empatía siempre tiene que haber, aunque sea poco, 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 poco. Me encanta el frío, yo también, Ezequiel. Yo soy de frío. Esto de verdad, es que no... Estar sudando y con humedad. Porque vamos a ver, una cosa es que haga calor, pero soportar humedad y calor... Eso ya es asqueroso. Asqueroso, yo no lo aguanto. No lo aguanto, me lleva el demonio. Yo prefiero un clima más continental. Pero esto... Una angustia. Una angustia. En Buenos Aires también mucha humedad. Asqueroso. Nada, que al final, que vamos con lo que vamos, al salto de la mata y compramos lo que tenemos que comprar. Llevo muchísimo tiempo que, hombre, de vez en cuando sí me compro algo de ropa, pero llevo mucho tiempo que comprar ropa de invierno... Yo no sé el tiempo que llevo sin comprarme un chaquetón, lo digo en serio. Pero no por nada, es que ¿para qué? Llevo mucho tiempo, años, sin comprarme un chaquetón. Pero años. ¿Pero para qué? ¿Para ponérmelo 2 días? Es que es para ponérmelo 2 días. ¿Para qué me quiero comprar yo un chaquetón y ponérmelo 2 días? Venga, a ver qué hago yo con eso. Me compro una chaqueta o un chaquetón de invierno para ir abrigadito caliente, un abrigo. ¿Y cuántos días me lo voy a poner yo este invierno? Si es que no me lo voy a poner, si hemos tenido el verano más caluroso después de no sé cuantísimos años, ¿eh? Este verano en España ha sido el más caluroso en no sé cuantísimos años. Pero el más. O sea, tú imagínate que el Orga se compra un abrigo. Aquí en Murcia, ¿cuándo me lo pongo? Pues me lo voy a poner a lo mejor, vamos a poner una semana. Voy a tener una semana de puesta de un abrigo o de un chaquetón nuevo que yo me ponga, porque haga frío de verdad. Hombre, pues escúchame, si aquí te pones te haces un poco de la cebolleta, como yo digo, empiezas a ponerte capas y ya te quitas el frío.
Pero comprarte una chaqueta para tenerla guardada en el armario pudriéndose, saliéndole el moho y comiéndoselo la polilla, a mí, yo qué quieres que te diga, pero va a ser que no. Hola, señor Martínez, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido. ¡Viva México, cabrón! En Buenos Aires, la humedad, dice, sí, aquí calor hacía, pero el sol no lo veíamos. Vale, pero bueno, vamos a ver, pero allí yo he estado en invierno, yo he pasado la Navidad allí y allí hace frío. Y allí nieva, ¿eh? Y además que yo estuve en Asturias, en zona de montaña, y allí nevaba. Y hace frío. Que seguramente no es el mismo frío que hacía no sé cuántos años atrás. Vale, de acuerdo, pero para mí hace frío. Puedes ir abrigado, te puedes poner un chaquetón, puedes ir vestido. Te puedes poner traje, que no te pones a sudar como un cerdo. Aquí no te puedes poner un traje. Aquí te pones un traje y te mueres. Es punto de cocción. Punto de cocción. Esto es lo mismo que decir, voy, me voy a poner un traje en Sevilla en el mes de agosto. Ya has muerto. Has muerto. O sea, es más, en mayo. Tú vete a Sevilla en mayo. El día 15 de mayo. Tú vete el 15 de mayo a Sevilla. Con un traje. Y una corbata. Tú vete. A ver si tienes huevos a estar sin quitarte la americana y estar sudando ahí que te vas a morir achicharrado de calor. Porque ahí hace un calor que te mueres. Viva Sevilla, por cierto. Es una barbaridad. Y volvemos a las mismas. ¿Cuándo te abrigas, tío? Si es que cuándo. Este año de invierno, yo creo que hemos tenido, vamos a poner que sean 20 días de frío, unos 20 días. Lo demás es llevadero. Aquí hay mucha gente que lleva manga corta durante todo el año, ¿eh? Que no voy aquí de flipa por la vida. Aquí hay mucha gente, mucha gente que estamos en pleno mes de enero y te ves a la peña con manga corta diciendo, uy, este hombre está bien de la cabeza, esta mujer está bien de la cabeza. No, es que hace muy bueno. Aquí los guiris vienen y se vuelven todos locos, porque van todos con manga corta, con pantalón corto, con sus chanclas y sus calcetines, pero van todos así, porque no hace frío real. Entonces ponerte a gastarte el dinero para nada, pues la verdad es que no mola. Díselo a mi marido, deschaqué en agosto en Toledo. Yo creí que le daba algo. Se moría. Se moría. Yo me quito el chaqué, lo tiro al suelo y lo pisoteo. Yo me tiro el chaqué, lo tiro al suelo y lo pisoteo. No puedo. Hola Javier, buenas noches, soy de Sevilla, mangas cortas y pantalón corto y ahora mismo tengo puesto el ventilador al máximo en todos los huevecillos. Oye, vamos a ver, escúchame, ya que eres de Sevilla. Este tema de conversación lo he sacado yo alguna vez que otra, pero nunca me lo han dicho. ¿Qué os pasa a los sevillanos? Estos que van, yo no sé si será tu caso, estos que van de señoritingos con el pelo engominado y todo este rollo, que hay muchos así en Sevilla, tú lo sabes. Yo es que por negocios he ido muchísimo y espero seguir yendo a Sevilla un montón. Escúchame, ¿qué es eso de llevar los pantalones de pinzas apretados, marcando todo el paquete cual torero? O sea, es que no lo entiendo. Supongo que muchos de ellos, pues, todo el mundo tiene paquetazos allí, no lo entiendo. Tienen la media nacional, la media nacional sevillana. ¡Independencia para Sevilla! Tiene que ser muy potente, porque vamos, es que no lo entiendo. Esto de llevar los pantalones remetidos, así como como todo apretado, todo apretado, toda la hueva ahí bien apretada, el pantalón bien metido por el culo. Sí, eran de Triana. Eran de Triana. Vamos, que de la plaza de toros cruzabas el puente y te metías en Triana. Así. Así. Viva Triana, por cierto, Cuidado, Cuidado, que yo encantado de ver todos esos paquetes por ahí. Pero no sé, estético no era. No es estético, No es estético. A ellos les gusta mucho. Pero no es estético.
Dice, los sevillanos siempre han ido apretaditos. Muy fuerte. No, esto me causó impacto la primera vez que fui. Yo la primera vez que fui a Sevilla y vi aquello, dije, me chirriaba mucho. Yo digo, bueno, pues nada, yo qué sé. El mundo torero y las gominas y estas cosas así como te repiras para atrás. Todos muy guapos, muy bonitos, todos muy cuidados. Vamos, más parecían italianos, pero eso sí, todo el mondongo apretado ahí también. Y yo decía, pero eso lleva unos pantalón de vestir, unos chinos. No queda bonito eso así. Bueno, pues ellos todos así. Yo decía, bueno, será una competición, un concurso de paquetes, no lo entiendo. Pero no quedaba bonito, ¿eh? No estético no es, lo siento. Pero allí iba la mayoría de la gente, además con la que estuve relacionándome y haciendo negocios, la mayoría van así. O sea, yo decía, madre mía, madre mía, madre mía. En fin. La gente se compra gominas como pan. En mi sector desde hace años van así. Ya. Bueno, tú también conoces mucho de este rollo sevillano, claro que sí. Por el curro. Y la gomina es malísima para el cabello. O sea, así que luego hay cada gente que te ves gente joven, súper calva y ya con el pelo como el monaguillo, de utilizar gominas de estas barateras, pero baratas. Porque destrozan el pelo, ¿eh? Lo destrozan, las gominas destrozan el cabello. Es mejor utilizar un buen gel de calidad fijador. Un gel, o sea, me estoy mintiendo. Una cera de fijación. Una cera de fijación buena que no apelmace el pelo, que te deje el pelo ahí bonito, con brillo y tal, pero fijadico. Y no una gomina que de verdad que con las gominas luego se cae. Yo cuando he usado gominas, el pelo se me caía mansalva. O sea, era una barbaridad. O sea, era manojo de pelo en la mano. Cuando llegaba el momento de la ducha, para retirarme la gomina, eso era una barbaridad. Eso era un puñetero disparate, ¿eh? Salía pelo, pero a destajo. Es lo peor. De verdad, lo peor. O sea, se cae una cantidad de pelo que es muy bestia. O sea, gomina fuera. Es mejor lo que he dicho antes, una crema de estas de un bálsamo de fijación, que te echas un poquito en la mano, lo distribuyes con un pelín de agua y tal, y vas aplicándolo poco a poco en el pelo, y eso es muchísimo mejor y se te queda el pelo más bonito, también tengo que decirlo. Pero hay que trabajárselo. Lo que pasa es que como vamos con prisas, pues ahora la gomina. Y la gomina destroza. Destroza. Dice mi marido que usa gomina de toda la vida y así le va. Pues que utilice, por ejemplo, el bálsamo fijador que tiene Kerastase, que es buenísimo. Luego también hay, no es una gomina, es un gel de fijación que también tiene Kerastase, que es súper bueno. Y luego están los fijadores de Balmain, que son más buenos todavía, pero que son 45 euros me parece el tarro o algo así, o el tubo. Así que míratelo. Que esos funcionan ya que te mueres. Pero la gomina no, desterrar la gomina, porque con la gomina es que te quedas sin pelo. Te quedas sin pelo. Yo estuve utilizando, ¿qué firmas eran? Es que no me acuerdo ya. La Giorgi Preciosi esta, la Giorgi Preciosi, la Giorgi se me caía mogollón el pelo. La gomina esta de las de L'Oreal, estas que llevan colorines azul y rojo, me parece, como con cuadritos. ¿Acordáis de esa gomina? No sé si se seguirá fabricando de L'Oreal. L'Oreal Studio puede ser o algo así. También. Esas gominas son destroza pelo. Quien esté utilizando eso se queda sin pelo en unos años, ¿eh? En unos años. O sea, usándolo de forma diaria, te quedas sin pelo. Y luego la bañera o el plato de ducha lleno de pelos. Y te pasas el cepillo, porque ya te vas a acostar cualquier cosa y no te vas a echar gomina, evidentemente. Y te pasas el cepillo está cuajado de pelo. Pero cuajado de pelo, ¿eh? Que no estoy contando ninguna fantasía. Los geles fijadores son una mierda. Una mierda, pero bueno, es lo que hay. Mira que tengo geles de todas las potencias, pero no hay manera. Es que no, es que se le va a caer igual. Si usa, además que tú me lo has dicho, que tu marido sí que usa mucha gomina y se le caerá el pelo, pero vamos, a destajo. A destajo. Si tiene buena mata y buen tronco, pues aguantará más, pero con gomina, pelo que se va al suelo.
al suelo. Yo menos mal que me di cuenta y dejé de utilizarlo a tiempo. Pero en mi vida se me ha caído más el pelo, ¿eh? En mi vida, sobre todo cuando estaba en el rollo de oficinas y todo el follón, que iba repeinadísimo. De aquella época tengo algún que otro vídeo, ¿eh? Iba repeinadísimo, iba tirado de gomina, pelo ahí todo pegado a la cabeza, a la mollera y... menos mal que ya me pasé a las espumas de calidad y empecé a darme espumicas, ¿eh? Y eso ya cambió la cosa y cambió mi vida y cambió mi pelo, gracias a Dios. Los de Triana tendrán que usar peluca, pues seguro, es cuestión de tiempo. Mira los toreros, la mayoría de los toreros, cuando ya son mayores, están todos calvos. Están todos calvísimos. El pelo se machaca. Sí, creo que es la primera vez que lo estoy diciendo, pero el tema de las gominas nunca, de los geles de fijación nunca han salido. Y por muy buenos que sean y tal que cual, pero al final lo que están haciendo es que te recubren el pelo, no dejan respirar el cabello se queda ahí apretaote, sin oxígeno y sin nada. Y sin nutrición, porque eso lo que hace es que te lo reseca, te lo quiebra, porque además si coges la gomina y tienes un mechoncito largo, porque a ellos les gusta mucho llevar el pelo así con el mechoncito y tal, y lo coges y haces así con el pelo, con las puntas del pelo, hace clac y lo oyes crujir. Es que el pelo lo quiebras, hace crack y lo crujes. O sea, fíjate hasta qué punto te destroza el pelo. Y sobre todo estamos hablando de fijación fuerte, extra fuerte. Te coges las puntas del pelo, haces... y además es que se oye. Es que cruje. Cuando está seca, cruje. Pelo a la mierda, pelo muerto. Se queda el pelo muerto. Yo por eso muchas veces también me he metido la máquina porque, sobre todo, me meto la máquina por el tema de los tintes, ¿eh? Que no os penséis que lo hago de forma gratuita. Y el pelo ya lo tengo largo, ¿eh? El pelo ya me ha crecido. Mira cómo lo llevo. El pelo me ha crecido un montón desde que me lo corté corto. Me ha crecido ya un montón. Ya no me lo voy a cortar, ahora me lo voy a dejar otra vez largo. Pero es por eso también, por el tinte y llevo falta de tintar. Lo que pasa, mañana tengo barbería. Pero solo barbería, no me voy a cortar la cabeza. Mañana voy a mi barbero, a mi B7. Y que me arregle la barba y luego ya me tintaré la barba. Eso sí que lo voy a hacer. Y si me da tiempo, mañana no creo que grabe, pero quiero grabar el vídeo de la Gucci Guilty Absolute, lo quiero grabar, lo tengo pendiente. Le salva lo que tiene rizado, si no tendría tersura de en la coronilla. Mi marido en pelo es sevillano, todo engominado y ricitos de abajo. O sea, a mí me pasa eso, a mí me salen los ricitos, me salen de abajo también. Pero ya de eso paso, ahora ya me gusta mi rizo, lo marco con el... Me gustan los jabones, ya sabes, bueno, todo lo que estoy haciendo. Ahora mismo lo estoy dejando crecer. Pastilla de jabón de champú sólido. Y aceiticico de resino y tal. Y a nutrir el pelo y a cuidarlo. Que uno ya tiene una edad y por cuando estuve hablando con mi peluquero me lo dijo. Dice, mira, el pelo que tienes, ese se te queda. No, pero se te quedará alguno, evidentemente. Dice, pero ya es mantenimiento. Tienes una edad, hijo mío. Ya lo que pasa que... Ya, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a hacer injertos? ¿Para qué te vas a hacer injertos ya con la edad que tienes? Me lo dijo así, ¿eh? Fue muy claro. Dice, a mí me resultaría mucho más fácil coger y cobrarte y decirte, venga, vamos a hacerte un injerto y te llevo a la clínica. Pero... ¿para qué? Si además dice, tienes ahí un pedazo de mata de pelo todavía. Dice, nada, ni hablar. Mantén lo que tienes y punto. Y además tiene el pelo muy bonito, rizado. Así, me tocaba la cabeza y yo, ¡ay, qué gusto! Que me gusta que me toquen la cabeza. La de arriba y la de abajo. Más la de abajo también. Precisamente mañana me llega el Absolute, Javito. Tengo miedo de que de que no me vaya a gustar. La Absolute, pero estamos hablando de la... Gabito, de la Absolute, de la Scandal. Estamos hablando de la Scandal, no estamos hablando de la Gucci. Entiendo, ¿no? Estamos hablando de esa. De la Gucci. De la Absolute Gucci. Ay, madre mía. Pues... no sé los perfumes que te gustan, tío.
Yo tengo el batch code antiguo, el inicial, que es del que tengo que hacer la reseña. Ha ganado muchísima potencia, está mucho más fuerte. Es que está mucho más fuerte. Y cuidado porque no está mega ultra utilizada. La botella creo que va por la mitad o menos de la o más de la, un poco más de la mitad. No me acuerdo muy bien, va por ahí, va por ahí. Pero que es de invierno, ¿eh? Yo la ubico mucho más en invierno. En verano no me gusta, es una fragancia que no me gusta. Y hay perfumes rulando que ha hecho el señor Morillas, que los hueles y huelen a Gucci Guilty Absolute. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Lo diré en el vídeo seguramente. Lo diré en el vídeo. Lo diré en el vídeo. Porque he utilizado en formulaciones para gente aromas muy similares. Bueno, un aroma concreto muy similar. Me conseguí el del 90 mililitros. Vamos a ver, Javito. Se la pruebo y te cuento. Hombre, claro. Claro, yo espero que me lo cuentes, por supuesto. Yo creo que te va a gustar. A mí me gusta, pero me gusta para invierno. No me gusta para verano. Lo que pasa que, bueno, que los días sean propicios y que haga un poco de fresco. Solo un poco. Ya sabemos que en México es muy grande y hay distintas temperaturas. Sobre todo si te vas al desierto, vives cerca del desierto. Pero es más invernal. Es muy gustosa. A mí me gusta mucho, ¿eh? A mí me gusta un montón. De hecho, hice un concurso que declaré desierto y al final, porque no se consiguió el objetivo por nada, era nada, faltó nada para sacarla. Y al final me la quedé yo. O sea que fíjate si me gusta que lo saqué para concurso. Y eso saqué un sorteo, no concurso, sino saqué un sorteo. Acá ya está fresco y llueve. ¡Uy, qué gusto! Aquí no llueve nada. Aquí no llueve nada. La semana pasada me parece que chispeó un poco, pero nada, nada. ¿Fue la pasada o la anterior? No me acuerdo. Es que claro, aquí llueve de uvas a peras. No sé si fue la semana pasada o la anterior. Cayó así un chaparroncico bonito, gracioso, pero qué va. Ante la falta y escasez de agua, el suelo se secó así, hizo así. Se secó y luego hacía al día siguiente más calor, o sea que fue terrorífico. Sí que veías algún que otro charco y digo, mira, ha llovido. Pero fue hace 2 semanas, me parece, hace 2 semanas. Creo que fue hace 2 semanas. Que además llovió. Me di cuenta de que llovió porque hubo tormenta con aparato eléctrico, hubieron truenos y me desperté. Fue de madrugada. No sé si eran como las 5 de la mañana, las 6 de la mañana y empezó a tronar. Y yo estaba acostado, por supuesto. Y la verdad es que estaba... La cosa se puso interesante porque digo que llueva mucho. Llovió, cayó agua. Pero la verdad es que cuando salí a la mañana siguiente sí que habían charquillos y tal. Pero un calor. Oy, 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 oy. Bueno, en fin, así estamos. Aquí, desde luego, en Murcia es cambio climático total. Un desastre. Un desastre. Un desastre. Yo me acuerdo que de pequeño mi madre me ponía 80.000 ropajes. En invierno, 80.000 ropajes. Y ahora voy medio desnudo por la vida. Porque es que no puedo. Me pongo una chaqueta. Voy con... Es verdad. Esto es otra cosa. En los últimos años... Vamos a poner desde el encierro, el 2020, me pongo una camiseta, una camisa de manga corta y encima me pongo una chaqueta, ¿vale? Pero voy en manga corta. Muchas veces me dice la gente, oye, ahora que has pasado, ¿por qué no te coges y te quitas la chaqueta? Y algunas veces si noto un poco más de fresco y tal, digo, no, la llevo puesta, pero llevo debajo una camiseta de manga corta. O igual depende de cómo me pillo el cuerpo y cojo y me la quito y me quedo en manga corta. Porque hace calor. Es que hace calorcico. ¡Hombre, David Scatolini! ¿Qué pasa, bonico? Javier, que soy miembro. ¡Hombre, mi Davilión! ¿Qué pasa, chiquillo? Os menciono a todos. Y aparte sé que eres miembro porque vienes en verde, Davidlico. Estás en verde, pero tú estás... A ver, dame un segundo. Tú ya estabas, y creo que te he mencionado, ¿no? A ver. Se abre YouTube. YouTube Studio. ¿Habéis visto cómo se ha quedado Cristina Aguilera de seca? Todo el tiempo que dijo, no, es que me he cansado de hacer dietas y voy a comer. Se comió ella misma
y la he visto ahora con el lanzamiento del nuevo disco y digo, ¿ha vuelto a su ser otra vez? A pasar hambre, quiero decir, porque ella se quejaba precisamente de eso, que pasaba un montonazo de hambre. Pues ahora mismo tiene que estar muerta de hambre o se ha operado, cuidado. A mí me gustaba con carnes, la verdad. A ver, esto estaríamos hablando de miembros. Sí, mi Davidlico está aquí desde hace ya tiempo. Lo que pasa que, a ver, David. David, te tengo ya 17 meses como miembro, chiquillo. Te tengo 17 meses como miembro. Te gusta mucho Gloria Estefan, que estoy viéndote yo para que... Te gusta Gloria Estefan. Y que sí, que sí, que sí. Que lo sé porque los miembros salís en color verde. Que estás fichado. Soy un miembro jubilado de tu canal. Nada. Si yo, además os menciono siempre, en los directos siempre mencionados. Y en los faldones finales, espero que venga tu nombre porque tendría que revisarlo. Y no porque pues, si no sale, bueno, sale la música, todo el rollazo, pero bueno, eso no tiene copyright. No voy a, pero vamos que sí, que David Scatolini siempre ahí apoyando el canal, por supuesto. Hombre, faltaba más. Tengo un dolor de garganta que flipo en pepinillos. O sea, salvaje. Bueno, voy a echarle un vistazo a los perfumes, que no he dicho nada, pero lo he visto antes los perfumes cuando he empezado el... Billie Eilish saca uno nuevo. Mira, hablando de la... Ay, que me van a copiar. Saca un... Es como un dado. Un dado con otro dado. Saca 2 dados. O sea, es un dado y dentro va engastado en la parte de arriba otro dado. Se llama Your Turn, de Billie Eilish. ¿Y esto qué lleva? Ah, no, nada. Lanzamiento, próximo lanzamiento. Sí, son 2 dados, Son 2 dados. Lleva un dado grande y luego insertado en la parte de arriba, que es el vaporizador, entiendo, otro más. Pequeño. Así que no hay notas, de momento no hay notas con esto. No es un dado dibujado como el Oscar de la Renta. No, Oscar de la Renta tiene un dominó, me parece. Oscar de la Renta tiene una ficha de dominó o algo así, si mal no recuerdo. Y aquí lo que ha hecho ha sido sacar 2 dados. Uno grandote y el otro encima más pequeñito. Pues vale, la niña está. Coming soon. No sé muy bien... No sabemos las notas, al menos aquí no vienen reflejadas. Voy a mirar en otra página web a ver si me aparecen. A ver si aparece el dado de la Billie. No, aquí en Parfumo no está. Y en Parfumo están sin publicar nada desde hace un huevaco de tiempo. Y a ver, en esta otra página, que es americana. A ver, dame un segundo. Aquí que acepte las cookies. No. Ah, no, se me ha ido para atrás. No lo veo. Aquí. Aquí llevo de tiempo sin meterme porque además se meten publicidad por todos lados que da angustia y paso de meterme ya en esta página web. Voy a meterme en la americana. A ver si han publicado aquí lo de la Billie. No. Oye, qué bonita la botella de la nueva Nina Ricci que se llama Venus. Es una pasada. Porque es vintage, es súper bonita la botella. Lo que hay adentro, yo no sé cómo olerá. Pero qué bonita que es la botella. O sea, esto es una pieza de coleccionismo, Qué bonita. Muy chula, La Nina Ricci es guapísima. Pues es una forma de abanico. Qué bonita que es la botella esta. Metálico. O sea, lleva un abanico metálico, una especie de abanico metálico en la parte delantera. El vidrio está en el centro. Y luego en el otro lado, por la parte trasera, creo que también lleva abanico, me parece. Pero no lo veo muy bien porque por la trasera no me lo ponen. Sería presuntamente. Pero es una pasada la botella. Qué bonita. Qué bonita. O sea, aquí los de Puig han tirado la casa por la ventana con Nina Ricci. Lo digo en serio. Y las notas... Bueno, Lorson, Olivier Cresp y Alexandra Monet. Lo dije ya, porque este iba ya semanas publicado. Mandarina y Magnolia, hoja de Magnolia en la salida. Luego llevan en el corazón más Magnolia y Jazmín. Y luego en el fondo Pachuli y Vainilla. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita que es esta botella, por Dios!
Mira, hombre, que has renovado. Ahora sí que me parece renovado. Muy bien, Bonico. Te voy a dar y todos los aplausos. Dice Javier, ¿qué perfume BDK que es francés me recomiendas? Qué jodido que eres. Sé quién son BDK, pero es que viene a colación de algo. No te compres de momento ninguno porque viene un vídeo próximamente. No te lo voy a decir porque además viene esta semana, ¿eh? ¿Para cuándo lo tendría programado según el orden? Porque yo me he puesto aquí un orden, ¿eh? A ver, dame un segundo, voy a mirarlo. Yo aquí llevo un orden. Este vendría a ser 1, 2, 3, 4, pero no, lo voy a adelantar porque mañana voy a meter... A ver, voy a poner el orden ya. No sé si poner este mañana. Lo voy a poner mañana. Espérate que sale mañana. El vídeo de mañana tengo que editarlo, ¿eh? El vídeo de mañana, Nenico. Y te pongo los aplausos por renovar la suscripción con con los miembros del canal, chiquillo. Venga, vamos a poner los aplausicos para Davilón. Ahí que va. Muchísimas gracias, Bonico. Muchas gracias, Resalao. Mañana. Y encima te vas a ahorrar dinero. Encima te vas a ahorrar dinero, te lo digo yo. Mañana, campeón. Muchísimas gracias. Sí, Tower ha sacado también un gourmand y estuvimos hablando de él también en las noticias de perfumería. O sea que sí, todo esto se ha hablado ya. Llevas tiempo, ¿eh? Llevas tiempo que no vienes. Que acá me fui por el 1 y el 2 y el 2 a mi ver tiene un aire nicho de por Dios, supongo, riquísimo. Eso lo dice Gabito. Pero no sé, me acabo de perder ahora mismo con lo que estás hablando. Gabito debe conseguir el 90. Vale. Acá en un frasco de... vale. Y entonces supongo que esto acá me fui por el 1 y el 2. Es que no sé lo que es el 1 y el 2. Me he perdido ahí, Gabito. ¿Cómo se llama la nueva? Venus, se llama Venus. Ponerlo porque sale, ¿eh? Es de mujer, pero si tenéis que hacer un regalo, poner el olfato a eso porque vais a quedar como dioses. No sé lo que costará. Tiene pinta de que va a ser muy cara. Muy cara. Tiene pinta de ser carísima. Pero, sí, hablo de los Billie Eilish. Vale, bueno, pues el de Billie Eilish que sale nuevo lleva un dado. Es un dado grandote y otro pequeñito encima que es donde va el vaporizador, entiendo. Y Venus es el nuevo Nina Ricci. Lo han petado. O sea, en cuanto a diseño... es que es brutal. Vintage totalmente. O sea, el diseño que tiene es como hacía muchísimo tiempo que yo no veía una botella. Porque me ha recordado las botellas de cuando yo era pequeñajo. Con eso te lo digo todo. Me ha recordado las botellas de cuando yo era pequeño. De los años 70. Fíjate si ha llovido. Cuando la vi dije... Además es que la comenté. Digo, qué pasada de botella, Dios mío. Es espectacular la botella. Lo de dentro, pues llevando Magnolia a diestro y siniestra, o a siniestra y a diestro, como se diga, que me da igual, pues tú imagínate. Increíble. Pero para hacer un regalazo, igual hasta sirve para hombre. Será cuestión de probarlo. Lo que pasa es que con tanta Magnolia... no sé, habrá que probarlo. Yo lo probaré. ¿Qué cuestan? ¿Está a la venta ya? Es que tengo hype con él por probarlo, ¿eh? Lo digo en serio, que tiene que costar esto un pastizal. Seguro. Venus, Nina Ricci. No está todavía a la venta. A ver, Nina Ricci, Venus. Nina Ricci, sí, aquí está a la venta. Tiene formato de 30, 50 y 80 mililitros. Acepto las cookies porque si no, no veo nada. Os paso... Qué bonita que es la botella, por Dios. En movimiento, dentro de lo que es la página web de Nina Ricci. Qué bonita que es, por Dios. Ahí está. Por el amor de Dios, Cristo bendito, pero qué cosa más bonita. Qué bonita. A ver si le voy a comprar. Lo sentimos, ha ocurrido un error. No me deja comprar. Ay, qué desgraciado. A ver, a 50 tampoco. Y a 80. Es 30, 50 y 80 mililitros. No quiero que conozca mi ubicación Nina Ricci, menos Puch. No hay precio. Madre mía, qué puñetera pasada. Qué pasada. Madre mía.
Es que estoy flipando con la botella. Es que estoy flipando con la botella. Quedóme sin palabras. Entiendo que hay spot publicitario, pero me va a saltar el audio. Lleva audio. Y si le quito el audio, me la voy a jugar. No lo voy a poner porque ya lleva el... y tiene copyright seguro y me va a pegar un zascazo el copyright. Hay vídeo, lo tenéis en la página web que os he puesto, que es la de Nina Ricci, que es fiable 100%. Y no vienen los precios. Me creaste hype. Es que es una pasada de bonita, por Dios. Yo es que soy muy viejuno, pero es que esto es una maravilla, de verdad. El diseño de la botella. Lo demás, no sé yo. A ver, si le doy... ¿viene el precio por algún sitio? Ay. Es que no viene el precio. Precio. Y la botella grande son 80 mililitros. Ah, pues no es caro. ¿No? Sí, no, a mí me sale un precio aquí, pero no sé si será el de esa. Sale un precio a... no es ese precio, porque pone 100 mililitros, no es este. No. No hay precio. Por lo menos yo no detecto el precio por ningún lado, ¿eh? Surprise. ¿Qué valen las otras de Nina Ricci? A ver, si atendemos a el precio del Temps y todas estas cosas. A ver. Nina Ricci. Vamos a Nina Ricci. Es que te metes en Nina Ricci y lo primero que te metes es el zascazo del... Ah, mira, yo tengo aquí el vídeo, pero lo tengo sin audio. La mujer, la modelo o actriz que hace esto es madura, ¿eh? No es ninguna jovencita, ¿eh? Qué cuerpazo tiene la tía. A ver, fragancias. Todas las... No, Venus no, ya sé que no tiene precio. El L'Oeil du Temps, ¿esto qué vale? El L'Oeil du Temps, el Eau de Parfum, Eau de Toilette, el Eau de Parfum, ¿qué vale? 50 mililitros, compro ahora. Vale, y me manda al Corte Inglés. Localizar. Bueno, me manda al Corte Inglés, pero bueno, que esto está por todos lados. Esto está por todos lados. Es que lo que hace es que linkea a tiendas. O sea que la nueva, la Venus, vale 70 euros, ¿eh? Pues esta botella posiblemente llega a los 100. Ah, ¿se ha apagado la luz? A ver, ay, sí, porque me pongo a trastear, claro, ya está. Pues ahí estoy. Hola, ya he vuelto. ¿Está el candado puesto? Sí, está el candado puesto, no debería de haberse quitado. Gracias, Cristinica. Me he enamorado de esa botella, pues ya te digo yo. Vamos a ver a qué precio se puede conseguir. Yo creo que los 100 euros, ojalá que no llegue a 100 euros. Cosa que me va a extrañar muchísimo. Pero el L'Oeil du Temps, el Eau de Parfum, vale 74 euros, o sea, 74-80 euros. Así que esta no creo que ande muy lejos tampoco, ¿eh? Y los formatos son hasta 80 mililitros, o sea, 30, 50 y 80. Monísima. La botella de 30, como tenga el formato de concha, esta del abanico, me hago con una. Luego viene mi madre y mis hermanas y me la quitan. Que ya me ha pasado alguna vez que otra con otro perfume. Bueno, con otros perfumes. Dice, ¿la michina dónde anda? Pues la michina... está detrás de mí, mira. Es que está despanzurra para arriba, no quiero cogerla. Me está mordiendo ahora. La tengo detrás. Me va a pegar un bocado. Voy a dejarla porque me va a pegar un bocado, pero la tengo aquí detrás. Se me ha puesto detrás. Y la tenía ahí despanzurra, panza arriba, durmiendo. Claro, he alargado la mano, digo, si estaba por aquí detrás conmigo, y está despanzurra, panza arriba. La he tenido hoy todo el día en la terraza de casa, tomando el fresco. Luego han venido los novios, los gatos, y sabes tú, está castrada, pero ella no quiere varón. Y en el momento que ve un gato, como no saben los que están en casa, no se relaciona y empieza... ¡Fua! Y digo, ya está, ha pillado un gato que ha saltado a algún tejado de los vecinos y esta no quiere festival. Y sí, está aquí detrás. Y bueno,
Pues ya está, ya tenemos Hype. Hype con Venus. Venus. Y por cierto, que a David no sé si le he puesto sus aplausos por hacerse... No sé si te he puesto los aplausos. Pero bueno, da igual. Estos aplausos van para Marcos y para David y Agustín. Marcos, David y Agustín que han dado aquí el do de pecho, soltando pastuki para el canal. Que mira que me hacía falta, porque esto está muy malamente. Marcos, I love you, que lo sepas. Agustinico. Y bueno, también mi David, por supuesto. Faltaban más. Venga, aplausicos. Y así bebo agua. Muchas gracias, bonicos, todos vosotros, hombre. Y esto ya, bueno, ya cierro los aplausos. Ya está bien, de tanto aplauso. Aplauso. Venga, pues entonces voy a echar un vistacico más. Me queda otra página web, me parece. A ver, aquí está. Ay, la Victoria Beckham, que saca perfume. ¿A qué precio? Ah, bueno, spoiler. Spoiler. Adidas. Las nuevas de Adidas. Tengo que reconocer que critiqué a la Wok. Esa que es como de color semiseudo naranja y no sé, tiene unos colores más así, como amarillentos o algo así. El caso que las he probado, no he comprado ninguna. No sé el precio que tienen. A ver, dame un segundo porque esto es interesante. A ver, nuevas... Aquí están. Es que son caras de cojones. O sea, es que no puede ser. A ver, las he probado todas. Tengo que decir que huelen que te mueres. Son para lo que son. Que nadie se haga ínfulas con todo esto de que son fragancias que van a durar un huevaco de horas. Nada de eso. Huelen muy rico. Muy rico. Lo que no huele tan rico es el precio que les han puesto a las botellitas, ¿eh? A 17 euros con 95 pavos que valen las botellas, ¿eh? Cada una. Ojito. Y estamos hablando de Adidas, que normalmente suelen ser bastante más baratas. Pero bastante más baratas. No sé si tendrán formatos más económicos, que es precisamente lo que estoy mirando. Me estoy viendo formatos de 100 mililitros a 17 euros con 95. No me da la gana. No me da la gana. A 17 euros con 95 yo no pago una Adidas. No me da la gana. No me da la gana. Carísimo. Y como no me da la gana, no lo compro. Si les parece bien, bien. Y si no, también. Si tienen botellas en formato más pequeño, perfecto. Pero yo no me voy a gastar 18 euros en una Adidas porque no me da la gana. Me espero a que Mercadona saque las siguientes, que es a lo que estamos esperando todos. Claro. Porque gastarme ese dineral para luego no rentabilizar el vídeo no me da la gana. Y reconozco que huelen muy bien. Pero no. Lo siento, no. No. El papito no se gasta eso. 100 mililitros. 100 mililitros. 100 mililitros de una Adidas a 17 euros con 95. ¿Sabes? Está la cosa como para estar tirando dinero. La Victory Leach Eau de Toilette, estamos hablando de 100 mililitros, cuesta 6 euros con 95. Es que es lo que normalmente yo estoy pagando por una Adidas. Es verdad, 6, 8 euros. Pero hemos saltado a una línea alta. ¿Os acordáis que yo he presentado en el canal las que eran carísimas de Adidas? Que además costaban también 20 y tantos euros, me parece. Eran las más caras de Adidas. Las Born no sé qué se llaman, nacidos no sé qué, no me acuerdo.
Escucha, que estas valen eso, que no, hombre, que no. Que estamos acostumbrados a estar pagando 10 euros como mucho. Vamos a poner 10 euros por un 100 mililitros de Adidas. Y estoy pasándome. ¿Que vamos a pagar 20 pavos casi por eso? Lo siento, no me da la gana. Y huelen rico, lo que pasa que yo sé que eso no va a durar en piel nada. 6 horas y siendo generoso. Siendo generoso, ¿eh? Siendo generoso. Ahora, también te digo, huelen muy bien. Huelen muy bien. Pero... no, quería comentarlo porque digo, no sé si las terminaré reseñando o qué haré con ellas. Pero reconozco que es un buen trabajo. Reconozco que es un muy buen trabajo de Coty. Muy buen trabajo. Pero estos precios no. Estos precios no. Y además es que están todos los precios al mismo, están iguales, ¿eh? En Primor, en Druni, en Aromas, están todos al mismo precio. Todos. A ver, ¿hay algún sitio más también que cambie el precio? No. En Arenal está más caro, a 19,99. O sea que no compréis en Arenal porque encima Arenal es de Druni. No compréis en Arenal que están más caras, ¿eh? En Arenal, las Adidas ni se os ocurra, las nuevas ni se os ocurra comprarlas ahí, ¿eh? Que os meten un estacazo. Por lo menos si ya vais a comprar, pues os ahorráis 2 euros en Aromas, en Druni y en Druni porque sí que están más baratos. Que me parece raro que en Arenal estén más caros, pero bueno, en fin. Que no. Que no. ¿Cómo se llaman, Javier? Tienen distintos nombres, ¿eh? Las presenté ya en el canal. A ver, una se llama Happy Feels. A ver, es que claro, es que... La otra se llama Chill Zone. A ver, más, ¿dónde están las novedades? Aquí, la otra se llama Vibes Get Confy o algo así. La otra se llama Happy Feels. Otra que se llama Vibes Full Recharge. La Chilizón. Y la Vibes Energy Drive. Esa huele que te mueres, ¿eh? La azul. Es un azul turquesa, verdoso, que sube a azul marino en degradé. Esa huele muy rico. Pero vamos, no. En total serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 fragancias, ¿no? Son 6 fragancias. Es que estoy mirando que no haya ninguna repetida. Creo que son 6. 6 fragancias a 17,95. Ojito. Te gastas en las 6 107 euros con 70. Lo siento, no me da la gana. Con 107 euros sí que estoy comprando 6 fragancias, pero son fragancias de Adidas. Con 107 euros con 70, pues igual me compro 2 buenos perfumes del selectivo, con suerte, tirando de oferta ahí, rebuscando. Y sé que voy a tener más visitas que no con 6 Adidas a 107,70. Lo siento. Y ojo, cuidado, porque huelen muy bien. Yo aquí ya dando el hype. Pero Arenal me he quedado loco porque además Arenal y Druni son la misma empresa ya. Y Arenal lo tienen más caro. No sé, estarán intentando hacerse la competencia entre todos. No lo entiendo. Huele muy rica la azul, ¿eh? La azul huele muy rica. Muy, muy rica. Y esta que va verde. Porque hay una que va de azul a verde, que esa huele muy rica, y la que va de verde a azul también. Da igual, todas huelen bien. Todas huelen bien. Hasta la que dije, mira, esto es guau, que es unisex. Huele de puta madre. Así que tenedlo en cuenta. Si tenéis que hacer algún regalico o cualquier cosa, o regalarlo vosotros, pues bueno. Pero de cara a un reseñador que tenga que comprar los 6 perfumes, gastándose 107 euros con 70, pero luego encima dices, claro, pero es que son Adidas. Y yo no los voy a gastar a 100 mililitros cada botella. Si es que el problema al que yo me enfrento es que no lo voy a gastar. ¿Qué hago yo con todo eso que no voy a gastar?
lo cojo, lo compro para venderlo en el Wallapop acto seguido después de comprarlo. Pierdo dinerísimo, o sea, no. ¿A qué lo voy a vender? ¿A 5 euros? Porque luego van a llegarme y me van a decir, oh, estas no sé qué, esto te doy 5 euros. Y empiezan a... yo no pierdo el tiempo a vender mis perfumes, yo no los vendo ya. ¿Qué va? Ya cuando vi el mamoneo que había, dije, anda, tomas por saco, yo no vendo ni un perfume. Prefiero quedármelos yo y que se pudran. Y si no, los cojo y los regalo. Voy a estar aquí tirando yo el dinero, venga ya, ni que me sobrara a mí el dinero para estar tirándolo. No. Cada botella 100 mililitros. Tío, saca una edición más pequeña de 50, porque entonces sí me trae a mí cuenta, a pesar de que la proporción sea más caro, pero es que a mí me trae cuenta porque esa sí que la voy a gastar. Lo que no voy a gastar de ninguna de las manos son botellas de 100, porque no gasto ni las que tengo, que valen 4 veces más que lo tuyo. Claro que sí, David, no me interesa hacer esto. No me interesa hacer eso. Por lo menos me compro 2 de mejor calidad y me compro que me gusten a mí, para empezar, que sé que lo voy a gastar. Y no voy a comprar esto que sé que me gustan, pero es que son 100 mililitros. Que no los gasto, que no los gasto. Es que sé que no. Si a los hechos me remito. Si con todo el mogollón de perfumes que tengo que no les he metido ni mano. Que a lo mejor están comprados solamente para hacer la reseña. Bueno, y el análisis previo, claro, por supuesto, pero que yo no compro más botellas de 100 mililitros. Si puedo, no las compro. Es una barbaridad para mí hacer eso, es una locura. Aparte de que, de verdad, prefiero gastarme, hasta incluso estaría por decir, prefiero gastarme una botella a 107 euros, sabiendo que estoy jugando a caballo ganador. Sabiendo que juego a caballo ganador, me la juego. Pero, ¿con Adidas? No, hombre, no. Me voy a otra cosa. Hay que tener un poco más de visión comercial y de gustos personales también. Porque también tengo que decir una cosa, muy juveniles, ¿eh? Ojito. Son muy juveniles. Están muy guapas, pero son juveniles. Son deportivas, ¿eh? Creo que además han salido ganando, fíjate lo que son las cosas, han salido ganando porque ya no huelen como olían el resto de fragancias de Adidas. Adidas siempre ha sacado un perfume, todo olía prácticamente igual. Cuando hacía el secado, olía a Adidas. Sabía que llevabas unas Adidas. Las de mujer no, pero la de hombre eran siempre muy así. Daba igual la que te compraras, que es verdad que ese aroma de Adidas estaba ahí. Estas son distintas. Esto ya es otra cosa, se lo han currado de otra manera, pero también te digo una cosa. El rendimiento que tienen van a ser muchísimo más bajo que el resto de Adidas. Además, aquí tengo una que no le he metido ni mano. Me parece que son a la de 50 mililitros. Es que además tengo aquí una que no ni he gastado. Es que aquí tengo Adidas y no la he gastado. Es que ni como After Sun ni como... Es que no la he gastado. Está ahí. No merece la pena. La chica de Mercadona me dijo que el viernes cree que entran perfumes esta próxima semana. Sí, porque además tienen que entrar ya. Todos los estamos esperando, pero no por nada, sino porque están muy desatendidos los temas de los perfumes. En el Mercadona de mi ciudad, la sección, por lo menos masculina, de perfumería está muy clareada. No hay sets, porque no hay sets, y la zona de perfumería está muy desangelada. Me refiero a los perfumes individuales de el como tú, el como ella, el como su madre, el como su padre, todo esto así, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llaman? El como te digo, el como te llamo, todas estas... está muy desangelado. Hay mucho hueco, hay mucho hueco. O sea que esta semana lo que viene más tarde tiene que entrar ya, porque tienen que entrar para la campaña navideña. Y lo que llegue tienen que empezar a entrar ya las Maisol poco a poco, tienen que entrar las Borealia, tienen que entrar muchas cosas que a lo mejor entrarán poquito a poco. No creo que se les dé por traer otra vez los elixires esos presuntos que sacaron hace los últimos que sacaron, los penúltimos que sacaron, me da igual, que ya están de oferta a 7 euros y a 8. Pues eso, que los saquen, si yo tengo que comprarlos, si me gustan. Si no, hago así en el Mercadona, plaf, y me hago una review fantástica. Como lo tengo al lado del estudio, hago así, plaf, voy un par de días, hago así, plaf, un par de días, porque esto de coger, voy a ir al Mercadona, lo cojo, lo compro y me hago una reseña ¿de qué? Hijo, date un par de días por lo menos, un día entero, y luego te haces la reseña y lo publicas antes que nadie. Pero no, aquí la gente ahora lo que hace es que
Venga, voy y ahora, venga, fotografía. Tengo el último perfume de Mercadona. El primero, en el tiki-tiki, en el Instagram, da igual, el primero. ¿Y lo has probado, lo has testado, lo has valorado, has hecho algo? No, tú no eres un profesional de esto, eres el acaparador para... un desastre. Un desastre. Estos son los profesionales a los que nos enfrentamos todos los días. Tío, escucha, que acaba de salir y lo tienes publicado el mismo día que ha salido a la venta, tío. ¿Pero qué me estás contando? si no han pasado ni 5 horas ya lo tienes publicado. No, es más, no ha pasado ni un minuto porque lo sacas primero el tiki-tiki. Ya está, hecho. ¿Qué forma de trabajar es esta? Pues lo que quiere la gente de ahora. Así, hacer las cosas así. Venga, ya está. Vamos a tener una... Ya hay, ¿eh? Los críos pequeños, que los papis les han dado los telefonitos para el scrolling y tenerlos entretenidos, tienen dependencia del teléfono. Y genera adicción. Y todos estos... bueno, dentro de nada vamos a tener unas colas, si las tenemos ya, unas colas con el tema de las adicciones al teléfono que va a ser la hostia. Mercadona son supermercados, Gaby. Son supermercados. Mercadona son supermercados. Es como un Walmart, pero bueno, son supermercados. Venden comida, venden bazar. Son supermercados. La cadena de supermercados creo que es la más grande de España, me parece. Un Mercadona en cada una de sus ciudades. En cada una de sus calles. Supermercados. En 5 minutos saben la salida, las notas medias, el fondo y lo que duran. En minutos saben... Bueno, minutos no, en segundos. Porque lo tienen, salen de la tienda y ya están haciendo el TikTok. Ya saben lo que dura y todo. O sea, es una cosa... ¡Wow! Y toda la gente enganchada. Y millones de visualizaciones, claro. Claro, pero contando mentiras, claro. Si es que es el tema. Luego llega uno contando las verdades y se te tiran encima. ¡Son mentiras, son mentiras, son mentiras! Me paso ya las mentiras por el forro de los cojones. Vamos, directamente. Ay, qué vida. Pues nada, el viernes, que sepáis, el viernes el Mercadona abre a las 9:30 de la mañana. A las 9:31 ya tenemos el tiki-tiki hecho con el Instagram y con el vídeo. A las 9:31 ya está incluso el vídeo hecho, subido a YouTube, diciendo el perfume, lo que dura y lo que todo. Lo que todo. Porque esto es así, esto es trabajar bien, ser profesional y mantener a la gente informada. Madre mía, por cierto, he dejado de ver a una youtuber que seguía porque ya el nivel de publicidad encubierta que tiene me estaba dando náuseas. No voy a decir quién es, Cristina seguramente sabe quién es, pero... la publicidad encubierta de Mercadona me estaba ya repateando. La marca de el aceite que usa me repatea todo el tiempo. Si no lo dice en cada uno de los vídeos que sale por lo menos 80 veces, no para de decirlo. Y cuidado porque a mí ya me cae muy bien. Pero ya me estaba dando asco. O sea, ya no soportaba más publicidad encubierta. O sea... Era algo ya y tiene 300 y pico mil seguidores. Pero tú no puedes estar haciendo vídeos y con publicidad encubierta estar sacando productos a destajo y diciéndolos, intentándolo decir con una naturalidad. Ay, pues mira, me gusta mucho esta tostada, le aplico este aceite que no sé qué, pero estás haciendo la marca. Porque además es que se nota que es que da angustia. Y cada vez que abre la boca es para hacer una promoción. Yo digo, pero por favor, que ya está bien. Que ya está bien, tía. O sea, haz un vídeo de los putos aceites que ya tienes hechos 80 y sigue con lo mismo, monserga. Ya estoy harto, tío. O sea, es que estoy harto. Hola Sergio, buenas noches. A ver qué os he dejado por aquí. Yo compré una sintética de Solonoi
y es una marca argentina y me dura 8 horas. Re bien, pues ya está. Si aquí hay que ahorrarse los cuartos, ya está bien de que nos estén tomando el pelo, ¿sabes? Muchas gracias, Sergio. Buenas noches. Con lo que me cuesta a mí sacar notas y estos en un pispad. Oye, sacan todo. No, hombre, vamos a ver, las notas te las facilita Mercadona, ¿eh? Las notas las facilita Mercadona. O sea, tú te pones en contacto con ellos o directamente te los dan en la tienda, ¿eh? Los libretos estos que sacan vienen las notas normalmente, o también lo que están haciendo es que en las cajas ahora ponen las notas principales. Te pones en contacto con ellos y te van a dar las mismas notas que viene en la caja. O sea que bien, últimamente lo que están haciendo en Mercadona es que te dan las notas. En Mercadona te vienen las notas de las... ¡Ay, las moscas! ¡Qué asco! Te vienen las notas del perfume, con lo cual no necesitas nada. Es coger, entrar a la tienda, hay media, hay 31, 9 y 31, salir con el teléfono y empezar, salir y ya directamente lanzar al tiki tiki el vídeo con el perfume en el tiki tiki, en el Insta y por todos lados. Así, tal cual. ¡Pum, pum, pum! Porque es que esto es así. Las marcas están encantadas. Yo no estoy tan encantado de eso. Porque es que eso no es hacer una reseña, ni hacer nada. Eso simplemente, pues lo que hace Jeremy en el Instagram. Jeremy le pasan los perfumes y él sale, oh, huele muy bien, no sé qué, no sé cuántas. Coge otro y dice, oh, me encanta. A lo mejor te hace 2 o 3 en el mismo vídeo. En el mismo short o como se llama el reel, te coge y te saca 2 o 3 perfumes. Y oh, esto no sé qué, y esto no sé cuántas. Y ya está. Y ya está. Porque llevo sin ver un vídeo del Jeremy y yo no sé el tiempo. Aquí estoy firme como rulo. Ay, David. Bueno, pues yo voy a terminar ya el directo. Voy a descansar la voz y mañana no va a haber directo. Mañana lo que va a haber... Ay, mañana, que es decir, mañana, pero por la mañana, día 30. Mañana sacaré vídeo, que es el vídeo de las BDK. Pero con trampa. Hay trampa. Y entonces esto supondría que nos veríamos el martes. Si Dios quiere y no pasa nada, el martes nos vemos, familia. A ver qué dice Gaby. Hoy me atomicé la Camuto, bastante eléctrico. A mi ver, al principio no la compré, no me gustó nada. Porque después es algo bastante rico, como láctico y cítrico. No conozco ninguna Camuto porque aquí cuando llegan, las que llegan son carísimas y no las he probado nunca. Cuesta mucho trabajo de conseguir una Pins Camuto por aquí, ¿eh? En Estados Unidos y todo eso sí, porque es una firma que se mueve por allí. Pero aquí la verdad que yo... me parece que la última que vi cuando me metí, creo que era por Notino y estaba bastante cara, con lo cual me mantuve alejado. Así que nada, señores míos, señoras mías, nos vemos, si Dios quiere, no pasa nada, el martes. Y no voy a editar porque es tardísimo, paso de ponerme a editar, me voy a poner aquí a rascarme las pelotillas. Y voy a descansar. Y... ¿he cenado? Sí, he cenado, es que no me acordaba. Lo que pasa es que cena muy temprano. Eso, que nos vemos el martes. Y mañana, es decir, hoy... pero ya cambiamos la franja horaria. Hoy día 30 también hay vídeo. Mañana lo editaré y lo subiré en modo y forma. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen, familia. Buenas noches.